un problema que requiere innovación. Está el planeta calentándose y no vemos solución. Ya no están los tiempos para ignorar esta canción. Vamos a recuperar, rediseñar, reutilizar. Vamos a anticipar trabajo, en el camino de relajo. Usemos otra energía que nos limpie todos los días. Somos millones de chilenos los que podemos ayudar, sumándonos a la economía circular. Vamos a ganarle al calentamiento, vamos a salvar nuestro planeta. Vamos a ganarle al calentamiento global. Vamos a anticipar trabajo en el camino de relajo. Usemos otra energía que nos limpie todos los días. Somos millones de chilenos los que podemos ayudar, sumándonos a la economía circular. Hola, buenos días a todos y a todas los que nos están mirando de Arica a Magallanes. Estuvimos ahí mirando el chat. Hay muchos saludos de diferentes partes del país. Estamos súper felices porque esta es una iniciativa que partió ahí de una manera colaborativa con parte de nuestros speakers, que se los voy a presentar a continuación. Sin embargo, queríamos dar la más cordial bienvenida a esta jornada que quiere hablar un poco de economía circular, pero desde una mirada de la normativa de la ley REP, que yo sé que a todo el mundo le interesa, pero también de cómo poder innovar a partir de la ley REP, ¿no es cierto? Que es parte de lo que nosotros hacemos desde la Gerencia de Innovación de Corfo. Ese es nuestro llamado, queremos repensar la manera de hacer las cosas, se están generando las normativas, se están generando los marcos regulatorios para que las empresas puedan aportar a esta transición, a este modelo circular, que es tanto necesitamos, que es un modelo resiliente, que necesitamos trabajar para ello, para poder tener un país con un desarrollo más sostenible, ¿no es cierto? Desde Corfo, desde el año 2018, ya estamos trabajando fuertemente en el apoyo a la economía circular a través principalmente de subsidios de apoyo, ¿no es cierto? Ya hemos generado alrededor de 4.700 millones de pesos en subsidios ligados a más de 154 empresas que han podido trabajar e incorporar la economía circular dentro de sus empresas. Así que estamos súper contentos, pero para ello necesitamos seguir motivándolos a repensar la manera de hacer las cosas, a una mirada diferente respecto de su ciclo productivo, y estamos aquí para apoyarlos. Y no tan solo a través de subsidios, sino también a través del apoyo que nosotros generamos, y esta es una de las instancias que nosotros queremos fomentar. Queremos fomentar charlas informativas, difundir temáticas que les permitan a ustedes tomar la mejor decisión. Y eso es parte también de lo que hace Corfo desde el trabajo conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente en materia de hoja de ruta de economía circular. No me quiero extender mucho más. Les quiero contar un poco de la agenda y partimos con toda esta primera jornada de desafíos para innovar en torno a la ley REP. Comentarles la agenda de hoy. Estaremos primero hablando un poco de innovación. Quien será la speaker seré yo, que soy Carolina González. Para los que no me conocen, Carolina González, directora de la Unidad de Innovación Sostenible de la Gerencia de Innovación de Corfo. Ahí le estaremos dando una pincelada muy rápida en materia de innovación, de lo que hacemos desde la innovación, de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de economía circular y el apoyo que también estamos generando en esta instancia. Por otra parte, estaremos luego con Isidro Pereda, quien nos hablará de la red, cuánto reciclamos en Chile. Posteriormente hablaremos con Natalia Silva, quien comentará respecto de la economía circular y las claves para incrementar el reciclaje en Chile. Y por último, porque no todo es teoría, nosotros también creemos que tenemos que mostrar casos de éxito, casos que están apoyados por Corfo y que han logrado escalar y salir al mundo y comerse el mundo. Tenemos a Felipe Breukman, CEO de Rifon, una empresa que se dedica principalmente, tiene un modelo de negocio bastante interesante relativo también a uno de los productos prioritarios. Entonces estamos súper contentos, tratamos de armar un programa bien potente que nos hable un poco de la teoría, que nos hable un poco del marco regulatorio, pero que también nos hable desde el punto de vista práctico. Para eso tenemos Felipe.
Todas las preguntas, todas las dudas, chicos, las pueden escribir a innovacionsostenible@corfo.cl, o bien vamos a estar interactuando en el chat y en la medida de lo posible, de que los tiempos nos den, vamos a estar incorporando estas preguntas. Entonces, para entrar en materia, les voy a compartir la primera presentación que tiene relación justamente a la innovación. Vamos a presentar. Ahora estoy un poco ciega, así que voy a presentar rápidamente para poder después dar la bienvenida a nuestros speakers. Innovación, estrategia para una economía circular. Todo el mundo cuando llega acá a Corfo me dice, pero ¿qué es lo que entienden ustedes por innovación? Nosotros no podemos comprender, no sabemos si estamos bien, calzamos o no respecto a este instrumento. Bueno, acá les quiero comentar qué es la innovación para Corfo. Es algo súper sencillo, que lo que nosotros buscamos es que ustedes como empresas identifiquen una oportunidad e implementen una solución novedosa, ¿no es cierto?, pero con alto valor agregado que le permita a ustedes generar nuevos ingresos y o ahorros, pero obvio, de la mano del triple impacto. ¿Y por qué lo estamos promoviendo? ¿No es cierto? Todos se pueden pensar, pero ¿por qué tan fuerte la innovación? ¿Qué es lo que nos permite la innovación? ¿Qué es lo que quiere cambiar del país? Bueno, efectivamente nosotros nos hemos dado cuenta, y todos lo sabemos, que en 50 años ya nuestra matriz extractiva no ha cambiado y necesitamos diversificar la matriz productiva de nuestro país. ¿Y cómo lo tenemos que hacer esto? A través de la innovación, a través de la economía circular. Claramente ahí tenemos un porcentaje en donde se señala que dependemos en un 80% de materias primas y que de este 80% el 50% tiene relación a la minería. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha significado esto durante este último tiempo? Que hemos tenido una economía con altas externalidades y baja competitividad. Exportación del salitre a finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Eso es un gran ejemplo. Pasan los años, ¿no es cierto? Y seguimos bajo esta misma línea. Fiebre exportación de la fruta en los años 80, en donde Chile lideró la exportación frutícola en el hemisferio sur. Luego de ello, en los años 90, ¿cómo olvidar ahí las conversaciones con los países nórdicos respecto de la exportación del salmón, ¿no es cierto? Este boom de la exportación del salmón en los años 90. Y, para qué decir más, Chile como principal país exportador de cobre del mundo. Entonces, claramente no ha variado mucho nuestra matriz extractiva. Por otra parte, hemos tenido una caída constante en temas de innovación e investigación y desarrollo empresarial. Acá podemos ver algunos datos relativos al Ministerio de Economía que señalan que efectivamente existe una baja tasa de innovación. Pueden ver ahí las tendencias entre el 2014 y 2016, que son 16% versus el 15%. Existe ya una tendencia a la baja. En relación a gasto e investigación y desarrollo, tenemos alrededor también del 0,38 al 0,36, pasando del 2015 al 2017, ¿no es cierto? Y por otra parte, comentar también respecto de las barreras para innovar. Cada vez que conversamos con un emprendedor, con una empresa, nos dicen, claro, ¿cómo vamos a innovar si no tenemos financiamiento? Bueno, acá comentarles que sí, hay financiamiento para ello, pero claro, lo ven como una principal barrera, el financiamiento externo. Por otra parte, nos señalan las capacidades. ¿Cómo generamos capacidad? ¿O cómo podemos innovar si no tenemos las capacidades para ello, ¿no es cierto? Pues efectivamente, acá estamos tratando de generar una plataforma para que todas aquellas empresas que quieran formar o conformar un equipo de trabajo lo puedan hacer. Y por otra parte está el acceso a redes, súper importante, y esto pega muy fuerte a la economía circular en relación a la colaboración, a cómo comprender que este ciclo productivo tiene relación también con la cadena productiva de otros y con el resto de los proveedores, ¿no es cierto? Entonces, súper importante acá tener el acceso a redes. También comentarles que existe un alto desconocimiento de la ley de investigación y desarrollo, ¿no es cierto? 47% de las empresas que realizan I+D no conocen la ley de incentivo tributario. Por lo tanto, es súper importante que conozcan esta materia, que conozcan esta ley, porque les puede proporcionar una gran cantidad de ahorro y es uno de los grandes incentivos también en los cuales estamos trabajando desde Corfo. Adicionalmente a este contexto que les menciono, baja innovación, baja tendencia en gasto de I+D empresarial, tenemos un contexto de matriz extractiva, tenemos el capital social, que yo creo que esto se ha notado sobre todo en estos últimos años, en todo lo que nos ha pasado respecto de el tema social, ¿no es cierto? Lamentablemente somos uno de los últimos países de la OCDE en temas de confianza, cooperación y reciprocidad.
Y esto es algo que nosotros tenemos que revertir. Y este perrito con esta cara tan triste nos señala que lamentablemente estamos perdiendo plata. Y este es uno de los indicadores que creo yo refleja más el tema de cómo estamos generando valor agregado y que definitivamente no lo estamos haciendo y estamos perdiendo plata. 0,5 dólares por kilogramo de material consumido Chile versus los países de la OCDE que en promedio generan un valor agregado por kilogramo de material consumido del orden de los 2,3 dólares. Efectivamente, tenemos que hacer algo porque la capacidad está y los incentivos están también. Por último, dentro de todo este contexto que les quería mencionar de por qué estamos promoviendo la innovación, está el tema de que Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y adicional a esta crisis sanitaria que lamentablemente estamos viviendo, esto es un tema que viene de mucho más atrás y que efectivamente nos está golpeando fuertemente. Por eso es importante señalar la innovación de triple impacto como una opción para poder revertir los efectos del cambio climático. No tan solo a nivel de mitigación, porque ya en Chile tenemos varias políticas que están apoyando a eso, sino que también a través de la adaptación. Y nosotros creemos, y así la literatura lo indica, que la economía circular es el modelo, es la estrategia que nos permitirá tener economías más resilientes y que apunten a un desarrollo de los países más sostenibles. Entonces necesitamos pensar diferente, ¿no es cierto? Y es así como la economía circular nos permite reducir los costos de producción, súper importante y súper, se podría decir, atractivo para las empresas. ¿Qué es lo que quieren las empresas? Ahorrar y generar mayor utilidad, ¿no es cierto? Y para eso estamos acá. La economía circular les permite hacer eso. Permite crear valor en uno de los índices que estamos más bajo a nivel chileno, ¿no es cierto? Entonces apoyamos a las empresas, ellas generan valor y a su vez nos apoyan en aumentar estos indicadores. Por otra parte, una de las debilidades que también se había planteado, ¿no es cierto? Bueno, la economía circular nos permite generar nuevos empleos y mayor especialización. Ojo ahí, diversificación de la masa crítica, ¿no es cierto? Y lo más importante que creemos nosotros, y por eso estamos acá presentando desde la Gerencia de Innovación, la economía circular como opción, impulso a la innovación. La única manera de poder cambiar el switch de los modelos de negocios convencionales y tradicionales está en la innovación. La literatura también señala, y esto es súper importante, es un antecedente que no digo yo, ahí dejo la fuente citada, la economía circular podría generar alrededor de 4,5 trillones de dólares de aquí al 2030. Siempre ponemos el 2030 en relación a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Esto es un punto súper importante porque muchas veces nos ha costado mucho introducir estos nuevos modelos de negocio, entendiendo que son modelos de negocios verdes y que no necesariamente son rentables. Pues sí, son rentables y por eso estamos trabajando en fomentarlo. Adicional a esto, tenemos los planes de acción como ejemplo del plan de acción del Pacto Verde de la Unión Europea, que también nos da ciertos, un poco nos refleja lo que puede suceder acá en Latinoamérica también, ¿no es cierto? Hablamos de potenciar, por ejemplo, 170.000 empleos directos al 2035, solo en gestión de residuos. Ojo, y ahí está muy ligado a lo que vamos a tratar con nuestros speakers que vienen a continuación. Y decirles desde ya que la Comunidad Europea ya ha invertido en temas de economía circular en este plan de acción alrededor de 10.000 millones de euros. Es decir, esto es súper relevante para ellos. Y por ende, nosotros también estamos trabajando con ellos en todo lo que tiene que ver en la hoja de ruta de economía circular. Tenemos que darle una mirada y enfocarnos hacia ese norte. Comentarle además que la economía circular no tan solo permite hacer una mirada desde el punto de vista ciclo técnico y regenerativo, colaborativo también, sino que diversifica la economía, ¿no es cierto? Tenemos un caso que me gustaría que también lo pudieran ver de BlackRock. BlackRock, este gran gestor de inversión a nivel mundial, que toda su vida se movió entre las inversiones convencionales. Durante la pandemia quiso dar un switch, hizo un cambio y efectivamente ahora es un fondo que invierte a escala mundial en temas de empresas internacionales que aluden a economía circular. Que BlackRock ya esté pensando también en cómo aportar a todas las empresas que están trabajando en economía circular no es menor. Entonces, los modelos de negocio circulares sí son rentables y sí son sostenibles para el planeta. Y ahora, lo más importante, ¿qué estamos haciendo desde Corfo, no es cierto? Porque podemos quedarnos mucho en la teoría, mucho en este contexto negativo, pero sí, nosotros desde Corfo estamos haciendo algo.
Tenemos dos líneas, una de subsidio y una de apoyo. Comentarles brevemente que a través de la página datainnovación.cl se encuentra el registro de más de 10 años de proyectos en relación a innovación. Desde el punto de vista del portafolio sostenible, hemos hecho un análisis respecto a los objetivos de cada uno de los proyectos que se han presentado y podemos señalar que tenemos en la actualidad alrededor de un 35% de proyectos sostenibles y eso nos deja súper contentos, aunque al 2022 tenemos que poder llegar a la meta de 50% del portafolio sostenible, así que los invito a todos a participar de los subsidios Corfo. Tenemos que llegar a la meta del 50%. Ahí podemos ver que hemos apoyado alrededor de 2.590 proyectos en materia de triple impacto. Enlazándolo con esta charla, ¿no es cierto? También nos pudimos hacer un breve análisis de nuestra cartera, sobre todo de esta muestra sostenible, en donde se señala que principalmente los proyectos atienden a productos prioritarios relacionados con el aire, principalmente relacionados a envases y embalajes, neumáticos y aceites lubricantes, en una tercera parte. El tema de, por ejemplo, los aparatos eléctricos lleva alrededor de un 8%. Entonces, es súper importante empezar a impulsar en aquellos aspectos como baterías, pilas. Sé que son complejos, pero ¿de qué manera innovamos? ¿Tenemos la incentivo? Si lo tenemos. Veamos la fórmula, acá si hay empresas que se dedican a eso, veamos la fórmula porque necesitamos también aumentar este target para que más y más productos prioritarios de la ley REP se vayan sumando a los proyectos de innovación de Corfo. Y para ello, comentarles, acá tenemos el programa de innovación que se encuentra disponible en la página web de Corfo, www.corfo.cl. Comentarles, llamado 3 de noviembre, abrimos el 3 de noviembre la convocatoria Crea y Valida Economía Circular para todos aquellos proyectos que estén en una fase no tan inicial, pero el que tengan un prototipo y quieran validarlo a nivel industrial, comercial, y quieran hacerlo un poquito más robusto de lo que ya tienen, pueden participar de esta convocatoria. Nosotros vamos a estar haciendo charlas, inducciones y mayor información las vamos a estar mostrando en todas nuestras redes sociales. Ojo, pero la invitación está, prepárense, por eso estamos preparando ya desde julio a todas aquellas empresas que quieran participar en Crea y Valida. Esta es su opción, 3 de noviembre abre convocatoria. Dentro del apoyo está el tema de conectar y vincular para aumentar las probabilidades de éxito. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en definitiva nosotros podríamos ser un banco y seguir otorgando subsidios, ¿no es cierto? No, nos hemos dado cuenta, y la literatura sí lo avala, que más o menos entre un 50 y 60% de las empresas fracasan por falta de capacidades. Y eso es algo que tenemos que hacernos cargo como Estado, tenemos que hacernos cargo como Corfo. No es solo entregar dinero, sino que también tenemos que hacer el seguimiento de que sus proyectos sean exitosos. Nos hemos dado cuenta también que si tienes el apoyo correcto, tienes el potencial de triplicar tu capital y aumentar en un 30% el incremento en ventas. Es así como tenemos algunos servicios que están relacionados primero a conectar. Esta es una charla que también puede ayudar un poco a la conexión. Si secan ahí sus correos, se pueden hacer un match y vincular entre empresas, pero también hemos hecho grandes esfuerzos por ejemplo, hacer rondas de negocio. En abril recién tuvimos una ronda de negocio de economía circular con más de 600 empresas que participaron y expectativas del negocio del orden de los 4.000 millones de pesos. Si eso se concreta, sería así demasiado el éxito. Estamos fortaleciendo capacidades, ya hemos transferido capacidades en temas de modelos de negocios circulares a más de 500 empresas a nivel país y vamos a seguir trabajando en ello. Y ahora tenemos el empaquetamiento de una nueva metodología que permite dar una mirada más estratégica con todo el ecosistema de cómo generar identificación de oportunidades para poder trabajar en conjunto. Y por otra parte, todo este tipo de actividades, posicionamiento de información, posicionamiento de ley red, hoja de ruta, cómo nosotros estamos enlazándonos con el resto de las normativas que se están haciendo para poder generar nuevos incentivos en torno a la economía circular. Bueno, lo tenemos que hacer a través de la difusión y en eso estamos trabajando en la unidad de innovación sostenible y en la gerencia de innovación de Corfo. Acá traté de buscar en esta última lámina un mensaje muy potente o de estos mensajes que dejan ahí como pensando, pero encontré esta nota que me pareció súper bonita para poder cerrar esta presentación. Desde el año 2018, como le comentaba, Corfo ha estado trabajando y promoviendo fuertemente el tema de subsidios con foco en economía circular. Y esta es una nota justamente del 2018, en donde dice la innovación en economía circular se pone al servicio de la nueva industria de la ley REP. Y eso es justamente lo que buscamos a través de esta charla y de esta jornada, que identifiquen
oportunidades de innovación en el marco de la ley REP. Nosotros felices de apoyar ese tipo de proyectos porque necesitamos trabajar en conjunto entre todos los ministerios para que esto resulte y aceleremos de esta manera este proceso de economía lineal a circular. Así que los dejo aquí con esta foto de los 25 ganadores de la primera convocatoria que tuvimos de prototipo de innovación social, de prototipo de innovación en el marco de la economía circular, para comentarles que efectivamente sí lo podemos hacer. Y este número ha ido creciendo y ahora son más de 154 empresas las apoyadas. Así que, sin más que decir, dejo de compartir pantalla para que se prepare nuestro próximo speaker. Por ahí lo puedo ver si se puede mostrar mientras y compartir su pantalla. Yo lo voy a presentar a Isidro Pereda, que nos hablará de ley REP y cuánto reciclamos en Chile, ¿no es cierto? Bienvenido, Isidro. Antes que puedas proyectar, te voy a presentar como corresponde. Isidro Pereda es magíster en gestión de la sustentabilidad e ingeniero industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en rubros de electricidad, packaging, gestión de residuos y asesorías medioambientales. Es experto en ley REP y economía circular y actualmente es parte del equipo técnico del proyecto SIG de AB Chile. Muchas gracias, Isidro, por aceptar la invitación de apoyar a todas nuestras empresas y emprendedores y a poder generar y abrir la mente, ¿no es cierto?, respecto a la ley REP y de cómo pueden innovar en torno a ello. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carolina. Un gran saludo a todos, a todas. Somos más de 260, 270 asistentes, así que me siento súper honrado de estar por acá. Me siento feliz de estar compartiendo con ustedes y esperamos que todo lo que le presentemos en esta mañana sea muy útil para cada uno de ustedes. Así que sin más, comencemos de inmediato. Bien, vamos a hablar de la ley REP. Entonces, lo primero es ponernos en contexto. ¿Qué es lo que es la ley REP? La ley REP, uno podría preguntarse, ¿es algo como la ley de bolsas plásticas? ¿Nos va a prohibir algo? ¿Nos va a hacer que no podamos vender algo en algún tipo de envase? No. Perdón. La ley REP es un instrumento económico de gestión de residuos. Aquí vamos a explicar qué significa eso. Es un instrumento económico porque pasa dinero de un lado para otro. Así que súper importante para los emprendedores e innovadores. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley REP? Obliga a los productores de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que comercialicen en el país. ¿Cuáles son los productos prioritarios? Son esos 6 que están acá abajo: aceite lubricante, aparatos eléctricos electrónicos, baterías, neumáticos, pilas y envases y embalajes, que son lo que vamos a ver hoy día en profundidad. La lógica de la ley REP, el principio que conlleva es el que contamina paga. Por lo tanto, hay un productor, que vamos a ver en detalle quién es este productor. Después hay un mercado consumidor y hasta ahí estamos igual que hasta el momento. Pero, como decía la ley REP, este productor tiene que organizar y financiar a través de los gestores la recolección y la valorización de los residuos que se producen a propósito de la venta de sus productos o servicios. Por lo tanto, esa es la lógica de la ley REP. ¿Por qué está ahora mucho más en boga la ley REP que antes? Esta ley ya viene en el 2016, pero lo que pasó el 16 de marzo recién pasado de este año es que se promulgó, se publicó el decreto de envases y embalajes. Este decreto le pone pantalones largos a la ley REP en envases y embalajes, porque fija metas y obligaciones, fija fechas, fija porcentaje de metas que se deben cumplir. ¿Y desde cuándo? Desde 30 meses después de publicada de la fecha de su publicación. Por lo tanto, la ley REP en envases y embalajes parte oficialmente en septiembre del año 2023. Primera fecha relevante porque de ahí en adelante viene un vendaval de cosas súpermente positivas respecto al desarrollo sostenible, en particular respecto a la gestión de residuos. Así que septiembre del 2023, primera fecha que es importante que tengamos en mente. Aquí uno puede hacerse la primera pregunta, que es ¿quién es el productor? ¿El productor es el que produce el packaging? ¿Es el que produce la botella, la caja de cartón? No, ese no es el productor para efecto de la ley REP. Hay 4 posibilidades, y esto es importante que los mencionemos y lo analicemos ahora. 4 posibilidades que uno sea productor. Primero, el que vende un producto envasado en el país. Es decir, yo soy un envasador, soy una empresa, imaginémonos que hago jugo de naranja. Para vender mi jugo de naranja, compro una botella plástica, meto el jugo adentro y lo vendo por primera vez en nuestro país. Si yo lo vendí por primera vez, a mí me cae la ley REP, yo tengo que hacerme cargo de ese residuo. Porque uno podría preguntarse, pero perfecto, pero este jugo yo lo compro en el almacén de la esquina. ¿A ese almacén le llega la ley REP? No.
es el que primero enajena el producto en nuestro país, es el primero que vende. Por lo tanto, si usted es una empresa envasadora, claramente, porque utiliza packaging para vender sus productos, usted está afecto a la ley REP. La segunda opción es cuando una empresa no envasa en Chile, sino que trae desde afuera un bien previamente envasado y lo vende por primera vez en nuestro país. Ejemplo, el rubro de los cosméticos o, como podemos ver acá, el rubro de los licores. Este licor se trae desde afuera, viene previamente envasado y yo lo vendo por primera vez en Chile porque soy el importador. En este caso, nuevamente, como yo lo vendí por primera vez, me tengo que hacer cargo de ese envase, que va a ser el residuo al momento que la persona lo consuma. Pero además existe otra posibilidad, es que si yo soy una empresa que tiene marcas propias, imaginémonos, por ejemplo, los grandes supermercados. Probablemente acá el Jumbo no produjo el tallarín, ni tampoco lo envasó un tercero, lo que se denomina un maquilador. Bueno, en este caso el maquilador no es el que está afecto por la ley REP, sino que en este caso es la empresa que le puso la marca propia. Entonces, importante es que el que pone la marca propia acá se hace cargo del envase que se produce a propósito del consumo de su producto. Y una cuarta opción es cuando una empresa importa un bien de consumo envasado, pero no para venderlo, sino que para uso profesional. Artefactos, repuestos, materias primas. Si yo soy una empresa que necesito materias primas para producir acá en Chile y esa materia prima viene envasada, ese envase también es parte de lo que yo me tengo que hacer cargo. Perfecto. Sigamos para adelante. ¿Cuáles son los envases finalmente que me tengo que hacer cargo? ¿Es el envase primario, el secundario, el terciario? Bueno, la respuesta es todos los anteriores. Cualquier embalaje, cualquier envoltorio que yo utilice para finalmente vender o trasladar el producto, yo me tengo que hacer cargo. Y para esto, el decreto lo puso en dos categorías distintas. Una categoría que va a las casas, la categoría domiciliaria, que es la primera que se ve arriba en horizontal. Y para esto definió o subcategorías, creíamos. Cartón y papeles, plásticos, metales, cartones para líquidos y vidrios. Entonces, lo que está diciendo, usted es una empresa que vende al mercado consumidor final. Y si vende en alguno de estos envases que está acá, cartones, papeles, plásticos, metales, cartones para líquidos o Tetra Pak, como se denomina acá en Chile por su principal marca, o vidrio, usted tiene que hacerse cargo de organizar y financiar la recolección de ese residuo, de esos materiales. Importante señalar que son plásticos tanto de origen vegetal o como de origen de hidrocarburos. La parte de abajo es la parte no domiciliaria, es decir, aquel envase que queda entre una empresa y otra. La típica caja de cartón corrugado, el maxi saco, el tambor plástico, el stretch film, el tambor de metal, por poner algunos ejemplos. Entonces, nuevamente, dos categorías. Generalmente en países de Europa está solamente reglamentada una categoría. Acá nosotros reglamentamos ambas categorías, entonces estamos haciendo que la totalidad de envases y embalajes que está en nuestro país sea finalmente gestionado a través de la lógica de la responsabilidad extendida del productor. Lo relevante de esto es que cada uno de estos materiales para cada categoría tiene una meta. Vámonos a la meta del plástico. Vemos acá la meta del plástico que dice lo siguiente. Si usted es una empresa que vende productos envasados en plásticos, usted tiene que, a partir del primer año, 2023, indicarle a la autoridad que usted recapturó, recogió y valorizó mecánicamente, no a través de valorización energética, el 3% de los productos plásticos que usted puso en el mercado. Y eso va creciendo hasta llegar a un 45%. Es una meta extremadamente ambiciosa porque hoy día los países europeos están en torno al 30, 30 y tantos por ciento, básicamente porque el resto, para llegar a un porcentaje mayor, lo mandan a valorización energética. En este caso, la valorización energética para los envases que no contienen sustancias peligrosas no está contemplado en el decreto. Por lo tanto, es una meta súper ambiciosa. Uno puede decir, pero parte muy bajita. Claro, porque tenemos que echar a andar esto progresivamente en el tiempo. Lo mismo pasa para otros productos como papel y cartón, vidrio, metales y cartones para bebidas. Y evidentemente, para la parte no domiciliaria, son otro tipo de metas. Son metas mucho más grandes, mucho más profundas, porque hoy día el porcentaje de valorización en ese sector es mucho mayor, como vamos a ver láminas más adelante. Por ejemplo, el plástico, acá parte en un 13% y llega hasta un 55%, y por ejemplo las cajas de cartón parten en casi un 50% para llegar a un 85%. Bueno, entendamos cómo se producen estos envases y por qué hay una categoría domiciliaria y una categoría no domiciliaria, porque de repente una empresa puede tener ambas.
Imaginémonos por un momento que yo soy una empresa que vende lentejas. Y para vender lentejas tengo que envasar mis lentejas en una bolsita plástica y la meto dentro de una caja de cartón. Bueno, lo que pasa es que para vender mis lentejas a más hogares, yo voy a venderlo a través del retail, a través de un supermercado. Entonces, voy a dejar mi producto al supermercado, el supermercado desembala, abre la caja de cartón, le saca todo el envoltorio exterior y pone la bolsa plástica en la góndola. Después viene un consumidor y esa bolsita plástica la compra, las lentejas, y finalmente consume las lentejas y por lo tanto esa bolsa queda en su hogar. Eso es lo que pasa hoy día cuando una empresa vende a través de un retail, que es principalmente como sea mucho en nuestro país. Y por lo tanto, la primera cosa que uno tiene que señalar a la empresa es que tiene que declarar los envases puestos en el mercado. Esto es una obligación que ya viene desde hace un par de años, pero de ahora en adelante va a ser una obligación perentoria. Usted tiene que declarar la cantidad de envases puestos en el mercado. Y lo tiene que declarar separándolo en las dos categorías. Porque usted tiene que cuantificar en un año cuánto fue lo que quedó en la categoría no domiciliaria. Cuántas cajas de cartón, cuánto era el stretch film que puso, cuántos fueron los sunchos de metal que también utilizó. Eso es parte de lo que usted puso en el mercado no domiciliario. Es su línea base no domiciliaria. Evidentemente también tiene que cuantificar lo que puso en la categoría domiciliaria, que para este ejemplo solamente fue la bolsa de polipropileno. Entonces, si ustedes se fijan, claramente aquí hay dos tipos de categorías, dos tipos de declaraciones. Hoy día se hace todo junto, pero posteriormente se tiene que hacer separado. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, las metas para los plásticos de arriba son distintas a las metas de los plásticos de abajo. Y por lo tanto se tienen que separar para que finalmente se pueda hacerse cargo respecto a cada una de las categorías. Bueno, hablemos ahora del sistema de gestión. ¿Por qué funcionan los sistemas de gestión colectivos? Imaginémonos, por ejemplo, distintos productores. Y acá imaginémonos 4 productores específicos. Un productor 1, que sea esta empresa que vendía lentejas. El productor 2 es una empresa que importa televisores y por lo tanto vende los televisores en cajas de cartón. El productor 3 es una empresa que importa cosméticos, los vende acá. Y el productor 4, ejemplo, una empresa de una viña que vende vinos. Aquí pueden ser cualquier productor, todos del mismo rubro, de rubros distintos, en donde adentro vendan, por ejemplo, una sustancia que sea peligrosa. Recuerden que esto es un decreto que engloba los envases y embalajes que están puestos en el mercado. Bueno, cada uno de estos productores tiene que organizar y financiar la gestión de sus residuos. Por lo tanto, tiene que contratar gestores, tiene que contratar a los que recolectan, a los que clasifican y también, evidentemente, a los que valorizan. Y por lo tanto, si se hiciera uno por uno, esto sería un caos. Y por eso es que se trajo desde Europa este concepto de los sistemas integrados de gestión, por eso se le denomina SIC, o sistemas colectivos de gestión. O acá, principalmente lo llamaban el decreto Grand SIC. ¿Qué es lo que son los Grand SIC? Lo que hacen los Grand SIC es estar conformados por los productores. Los productores son sus socios. Esto es una entidad que está fuera de los productores, que no reparte utilidades, por lo tanto no tiene margen en sus operaciones, sino que lo que hace es, en nombre de sus socios, empieza a hacer licitaciones abiertas para contratar a los que recolectan, clasifican y valorizan, para posteriormente señalarle al Ministerio de Medio Ambiente las metas y obligaciones que fueron cumplidas por todos los socios que este sistema de gestión representó. Súper relevante. Esto no es una figura que hoy día esté en Chile. Por lo tanto, si ustedes dicen, ¿qué es un sistema de gestión hoy día? ¿Hay un sistema de gestión operando? No. Un sistema de gestión colectivo, como el que señala el decreto, hoy día no hay una figura en Chile que opere. Hoy día hay empresas que producen y hay gestores, pero no está este sistema de gestión entre medio. Y este sistema de gestión entre medio, evidentemente, va a propiciar que este ecosistema se le inyecte dinero, se le inyecte financiamiento. Y aquí atento a todos los innovadores, innovadoras, a todos los emprendedores que están acá con nosotros. Porque cuando uno hoy día se imaginaba cómo yo puedo emprender en el rubro de los residuos reciclables. Bueno, yo voy a recolectar y voy a tener que pagarme con lo que yo recolecte. Por lo tanto, todos mis costos logísticos que voy a tener acá, voy a tener que pagármelos al momento de venderlos. Bueno, evidentemente, mucha logística no era pagada con la venta de residuos, por lo tanto no se hacía. Por eso es que generalmente en nuestras casas no hay ninguna empresa que no nos cobre por ir a buscar, porque evidentemente el dinero no le da para ir a buscarte gratis. Uno puede decir, oye, pero todo el cartón que tengo acá, que son hartas cajas de cartón, claro, son probablemente 30 o 40 kilos. Y la verdad que con esos 30 o 40 kilos ni siquiera se paga el flete ir a buscarlo. Por lo tanto,
hoy día va a haber un concepto distinto, porque va a haber alguien, el sistema de gestión, que va a licitar y pagar por ese servicio. Lo mismo pasa con los recicladores de base. Va a licitar y va a contratar incluso de manera directa a los recicladores de base para que hagan los servicios de recolección. Lo mismo pasa con la clasificación. Hoy día no existen grandes plantas de clasificación en nuestro país porque nadie paga ese servicio. Acá lo mismo, va a empezar a aparecer ese tipo de innovación. Aquí hay mucha tecnología que no conocemos, hay muchas formas de que la inteligencia artificial reconozca distintos materiales para ser clasificados a gran escala. ¿Para qué decir la valorización? Uno dice hoy día, pero espérate, tú quieres reciclar a gran escala y hay muchas cosas que no se reciclan en Chile. Claro, porque aquí empieza el huevo y la gallina. ¿Cómo voy a reciclar algo que la gente no recoge y no se recolecta? O que ningún actor lo recoge y lo recolecta. Bueno, evidentemente acá, con la interacción del sistema de gestión, con el financiamiento que va a hacer para la consecución de estas metas, claramente va a haber disponibilidad de material. Va a haber disponibilidad de material para que empiecen a existir nuevos valorizadores. Aquí claramente vamos a ver que el ecosistema de los gestores va a moverse un montón, ya sea porque los gestores actuales crecen o porque van a haber miles de gestores nuevos que van a empezar a aparecer. ¿Usted puede hacer un sistema de gestión individual? Sí, el decreto bien lo señala, también para los sistemas pequeños de menos de 20 empresas. Lo único que tiene que procurar es que si usted vende un vino en una botella PET, tiene que ir a buscar esa misma marca. No puede ir a buscar, en este caso, la botella PET de la Coca-Cola. Los sistemas de gestión de menos de 20 empresas, los sistemas individuales, tienen que ir a buscar sus marcas. Solamente los sistemas Grand SIC pueden ir a buscar cualquier marca para cumplir estas metas que acabo de señalar, que aquí vemos las metas del mercado o de la categoría domiciliaria, que parten muy bajitas, pero llegan a hoy día a los valores que tienen los europeos o los principales países de la OCDE. Pero como usted, Grand SIC, puede ir a buscar cualquier material, le vamos a poner dos obligaciones que van a cambiar la forma en que percibimos el reciclaje en nuestro país. Número 1, vamos a recolectar casa a casa. Y por lo tanto va a pasar un camión de reciclaje una vez por semana, por ejemplo, por cada uno de nuestros hogares recolectando los residuos reciclables de envase y embalaje. Y esta obligación, como ustedes pueden ver acá, parte en un 10% de las viviendas y el año 12 está ya en un 80% de las viviendas totales del país. Se debuta con 650.000 viviendas para llegar hoy día, el año 12, a un 80% de las totales viviendas del país. Claramente, cuando te van a buscar los residuos a tu casa, cambia tu percepción de qué es lo que tú tienes que hacer para que el reciclaje funcione. Esto, créanme, va a necesitar una cantidad de empresas que recolecten. Imagínense la diferencia en recolectar en Arica, en Concepción, en Puerto Montt, hacia la cordillera, hacia la costa, o el mismo acá en Santiago Centro, o en Santiago. Son claramente gestores distintos, y por lo tanto se va a necesitar una multiplicidad de gestores para poder hacer que esto funcione. Lo mismo va a pasar con la clasificación. Y por otro lado, mientras toda esta cobertura se va alcanzando en el tiempo, los primeros 4 años, de manera de que ojalá que la ley REP se pueda sentir en las regiones lo más rápido posible, en aquellas comunas en donde no haya recolección selectiva van a haber puntos limpios, o como se denominó, instalaciones de recepción y almacenamiento estandarizados, de manera que todos reciban los mismos productos y en los horarios definidos también. De esa manera, lo que estamos haciendo acá es una cobertura en donde, por un lado, avanzamos con la recolección casa a casa, y por otro lado, tenemos puntos limpios que están operando mientras esa recolección se extiende a lo largo del país. Este es el resumen del decreto. Grandes metas de valorización. Recuerden, valorización, no recolección. Es decir, si yo recojo 100 toneladas de plástico, pero solamente puedo valorizar o reciclar un 3% de eso, solamente me computa el 3% de eso. No me computa el total que yo recogí. Solamente me computa lo que yo pude reciclar. Entonces vamos viendo la estructura de costo que va a tener el sistema de gestión, y aquí cuando uno tiene esto, claramente se ven grandes oportunidades. Primero, el sistema de gestión tiene que poner contenedores o bolsas en cada uno de los hogares que tiene recolección selectiva. Primera cosa, ¿quién va a vender estos contenedores? Segunda pregunta, ¿estos contenedores pueden tener plástico reciclado en nuestro país? Evidentemente. Aquí hay una oportunidad de innovación extremadamente importante en tener acopios que hoy día provengan de material reciclado en nuestro país, de manera de poder tirar la economía circular. Lo que hablábamos de la logística de recolección en distintas partes, estoy hablando de camiones grandes, pequeñitos e incluso recicladores de base. Plantas de clasificación, ya sea con full tecnología, con inteligencia artificial, robot,
o plantas mucho más manuales, porque tenemos que entendernos en nuestro país, y nuestro país tiene una complicación logística relevante. Pero recuerden, detrás de cada complicación hay claramente una oportunidad de innovación. Y por otro lado, la valorización. ¿Por qué se necesita la ley REP? Porque todo lo que contempla los 3 primeros puntos solamente son solventados en un 10% con la valorización. Es decir, todo lo que yo me gasto en contenedores, logística y clasificación, solamente de ese gasto total, el 10% lo obtengo de la venta de residuos reciclables. Y el otro 90% que hoy día no está, en este caso con la ley REP, lo provee, lo financia las empresas socias del sistema de gestión, las empresas que están afectadas por la ley REP. Por eso es un instrumento económico de gestión de residuos. Como toda empresa, vamos a tener una estructura de recursos humanos, un gran despliegue comunicacional, de manera que todo el mundo sepa cómo reciclar de manera sencilla, estudios, sistemas informáticos, de manera de poder dar una trazabilidad y una transparencia total a que cada ciudadano y ciudadana sepa qué es lo que se hace con su residuo, que ese residuo no se está recolectando para hacer greenwashing ni tampoco para hacer una campaña particular. Lo que estamos persiguiendo es un desarrollo sostenible en donde ese residuo no llegue a ser basura y en donde sea parte de la economía circular. ¿Cómo se va a financiar esto? Y esto lo va a tocar en detalle Nati, que viene a continuación. ¿Cómo se va a pagar esto? Siempre se paga proporción de la cantidad de envases introducidos en el mercado por kilos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos, para hacerlo sencillo, tenemos 2 viñas. Una viña que vende la misma cantidad de litros que la otra, pero la primera utiliza envases de botellas de vidrio la mitad de pesadas que la otra. Tiene menos gramaje. Entonces, como esto se paga a proporción de la cantidad de envases por kilo introducidos en el mercado, la primera va a pagar la mitad de financiamiento del sistema de gestión que la segunda. Se fijan que aquí claramente hay incentivos para que empiece a aparecer el ecodiseño. ¿Por qué? Porque aparte de esto, van a haber penalizaciones y bonificaciones que contemplen criterios de complejidad en su recolección, valorización y por otro lado, bonificaciones en caso de que este envase incorpore material reciclado en el país. Todo esto lo va a detallar en extenso la Nati que viene a continuación, así que por favor espérense a eso porque viene de manera muy interesante. Bueno, veamos cómo es la gestión actual de los residuos, porque empezamos a preguntarnos ya, ¿en qué estamos hoy día? ¿Cómo están nuestras tasas de recolección y de reciclaje? Bueno, en general en los patios traseros de las empresas, sobre todo en los supermercados, pero también en cada una de las empresas de mediana y gran tamaño, siempre hay un gestor que va a recoger los distintos envases y embalajes para ser llevados a una planta de reciclaje. Principalmente porque las empresas también ganan dinero con esto y por otro lado evitan costos al momento de pagar a un gestor de basura. Pero en la gran cantidad de hogares, hoy día hay un camión que recoge la basura y lo lleva a un relleno sanitario. Ese es el espectáculo que tenemos hoy día en términos conceptuales. Vámonos a los números. ¿Qué pasa con la parte no domiciliaria? ¿Qué pasa con los patios traseros de las empresas? Hoy día están en torno al 50%. Principalmente porque el 82% del cartón hoy día se recicla, porque tiene buen precio y porque es fácil de que alguien vaya, te ponga una tolva o lo vaya a recoger de manera gratuita, incluso te pague por eso. Entonces, 50% de valorización, principalmente por los papeles y cartones que están en una alta tasa. Pero ¿qué pasa en los hogares? En los hogares estamos en torno al 12,5%. Entonces, claro, la ley REP lo que te dice es que en 12 años vamos a quintuplicar esta tasa. Vamos a llegar a un 60% de material valorizado. Ustedes me podrán preguntar, espera. Yo sé que estamos como en un 1,8%, claro. Cuando uno contempla la bolsa entera, la bolsa negra, con residuos orgánicos, y de esa bolsa uno dice cuánto se recicla, hoy día estamos como en 1,8, 2%. Pero cuando uno toma solamente los envases y embalajes de esa bolsa, y de ese total, que es casi 1,2 millones de toneladas anuales, uno dice cuánto se recicla, estamos hablando de un 12,5% de material reciclado. Claramente, aquí está el gran desafío que tenemos que cumplir en esta ley REP. ¿Y cómo va a actuar el sistema de gestión en ambos mercados? Porque claramente aquí la parte de arriba no está funcionando igual que la parte de abajo. Bueno, la parte de arriba, en donde hoy día hay un gestor que finalmente hace el trabajo y recoge y recicla los residuos de los patios traseros, el sistema de gestión solamente va a tener una estrategia de monitoring, que es una estrategia en donde uno recaba datos de cada una de las partes, que ya se los voy a explicar. En cambio, la parte de abajo va a tener que meterse en profundidad, porque va a tener que poner entre medio del camión de la basura un camión del reciclaje, de manera que desde las casas se recolecte de manera periódica los envases reciclables para ser
valorizados. Por lo tanto, la parte de abajo se llama full cost porque uno se hace cargo de todos los costos y la parte de arriba solamente el monitoreo de datos. Metámonos ahora a la parte de monitoring porque la parte full cost de recolección selectiva ya hemos hablado, pero ¿qué pasa con lo que pasa en los patios traseros de los supermercados? Bueno, tal como vimos acá, este ejemplo que hablábamos del productor 1 que vendía estas lentejas, bueno, ahora incorporemos, como bien pasa en los supermercados, diversos productores que venden conservas, vino, leche, etc. Y cada uno de ellos hace lo mismo, es decir, envía a los supermercados sus productos son desembalados y finalmente viene un gestor y ese cartón se lo lleva junto con probablemente plástico y otros embalajes de otro tipo de materiales a una planta de reciclaje. Hasta aquí todo bien porque el mercado funciona y evidentemente aquí hay una oportunidad hoy día sin la ley REP para que muchos innovadores incluso se metan a este mercado. Está bien, perfecto, pero de cara a la ley REP, todas las cajitas de cartón que puso el productor 1, 2, 3 y 4 tienen que hacerse cargo. Entonces puede ir a los patios traseros del supermercado y decir, oye, vengo a buscar mi caja. Bueno, el señor del patio trasero le va a decir, joven, su caja no está porque yo la acabo de reciclar junto con miles de otras cajas de miles de otros proveedores. Y por lo tanto, ¿cómo finalmente ese productor se va a hacer cargo de esa caja si materialmente no está? Porque viene un flujo continuo de reciclaje en el patio trasero del supermercado. Bueno, aquí aparece la estrategia de monitoring. La primera cosa que tiene que hacer este productor es afiliarse a un sistema de gestión y cuando se afilia a un sistema de gestión, como socio, tiene que indicarle su línea base no domiciliaria. Es decir, los residuos de envase y embalaje que ponen en el patio trasero, en este caso del supermercado. Cada uno de ellos tiene que decir ese tipo de cuantificación y lo que hace el sistema de gestión es sumar esas líneas base y obtiene una línea base no domiciliaria total, que en este caso ahora ya es propia del sistema de gestión. La suma de los cartones, la suma de los plásticos y la suma de los metales. Recuerden, línea base no domiciliaria. La segunda cosa que pasa es que, evidentemente, sigue pasando el tema del gestor con un contrato privado entre el que genera y el que se lo lleva, pero eso conlleva una información del consumidor industrial. Y este consumidor industrial tiene que indicarle al sistema de gestión lo que hace con esa información. Y por otro lado, el sistema de gestión va a buscar a dónde se envió este material, cuánto de eso fue valorizado. Porque el consumidor industrial puede decir, mira, se llevaron 100 toneladas, pero finalmente la planta de reciclaje solamente se reciclaron 80. Bueno, con esta información, fíjense ustedes que aquí lo que hicimos fue un rastreo de datos. Nuevamente, es una necesidad y hay una oportunidad porque se necesita en este caso un sistema informático para hacer esto. Y lo que hace el sistema de gestión es, a través de toda esta captura de datos, le envía al Ministerio de Medio Ambiente el cumplimiento de las metas, en este caso de valorización, para la parte no domiciliaria. Y vamos a ver los flujos de dinero. Bueno, cada uno de los productores, aquí vamos a ver nuevamente que esto sigue funcionando así. Cada uno de los productores va a tener una tarifa, tanto para el sector domiciliario como para el no domiciliario, son tarifas distintas. ¿Y para qué se utilizan las tarifas del sector no domiciliario si esta cosa funciona solo? Bueno, funcionan solas, pero no en todas las geografías, ni para todos los materiales. Y para aquellas geografías distintas, difíciles, cordillera, costa, el norte, el sur, lo que va a pasar es que el sistema de gestión va a proveer incentivos para que a los gestores se le haga posible ir a buscar esos residuos a los distintos consumidores industriales, ya sea porque es difícil el residuo o porque la geografía es compleja. Con esto termino. Viene la conformación del primer sistema de gestión. Esto ya viene trabajándose desde el 2019. Hoy día ya somos 25 grandes compañías que están claramente enfocadas en que este sistema de gestión aparezca, pero no solamente para ellos, sino que aparezca para que cientos y miles de empresas pertenezcan a este sistema de gestión y puedan cumplir sus metas y obligaciones. Esto nace como una organización de empresas dentro del rubro alimentos y bebidas, pero como ustedes pueden ver acá, hay rubros de cosméticos, retail, tabaco, productos para el aseo, etc. Recuerden, esto es un sistema de gestión que parte con estas 25 empresas, pero está abierto para que cualquier empresa, independiente de su tamaño, cumpla sus metas y obligaciones. Los ámbitos de acción que va a tener es tanto para el residuo domiciliario con la estrategia Full Cost, como para el residuo no domiciliario con la estrategia de monitoring, con una cobertura nacional. En abril pasado, este sistema de gestión ingresó su tramitación, como bien señala la ley REP, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
Y este roadmap legal nos va a llevar a que en julio del 2022 ya podamos salir desde el Tribunal, desde la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio de Justicia, y tengamos la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente para poder ejecutar todo lo que le acabo de decir, que tiene una cantidad de externalidades positivas y la conformación de un nuevo ecosistema muy, muy interesante para cada uno de los que estamos escuchando esta charla. Les agradezco un montón. Muchas gracias por su atención. Aquí están mis datos, mi email y también está mi celular por si me quieren contactar a posteriori. Muchísimas gracias, Isidro. Yo creo que hiciste un tremendo trabajo y agradezco mucho que pueda haber linkeado algunas de las oportunidades de innovación en el ámbito ahí del sistema de gestión que ustedes están impulsando. Así que le agradezco mucho, Isidro. Hay muchas preguntas. Decirle a todos los que nos están escuchando que efectivamente nosotros vamos a responder todas y cada una de sus preguntas en caso que no las podamos abordar acá. Cada uno de nuestros speakers dejará las presentaciones disponibles, como también sus contactos. De todas maneras, a mí ya me están ingresando preguntas a través del correo innovacionsostenible@corfo.cl. Las vamos a responder todas y cada una. Así que tranquilidad, si no lo hacemos hoy día, lo hacemos durante esta semana, pero sí o sí cumplimos. Ahí no podemos dejar ni un correo sin responder, ni un mensaje sin responder, porque la idea es que esta charla, más allá de que sea informativa hacia ustedes, también nosotros podamos entregarle y proporcionarle la información en aquellos ámbitos donde tienen más dudas y donde pueden generar oportunidades de innovación. Gracias, Isidro. Y ahora pasamos a la siguiente speaker, de Natalia Silva, que nos presentará Economía Circular, claves para incrementar oportunidades de reciclaje. Natalia, mientras tú tratas de compartir tu pantalla, voy a presentarte como corresponde también. Natalia Silva es magíster en gestión de sustentabilidad, con 13 años de experiencia en temas de economía circular, ecodiseño e innovación. Fue gerente de proyectos y sustentabilidad de la empresa multinacional Unilever y actualmente es parte del equipo del proyecto SIG AB Chile. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Comentarles que desde la interna Natalia se contactó conmigo a través de LinkedIn y de ahí que no hemos podido romper esta relación y hemos tratado de generar diferentes iniciativas para que nos pueda promover desde el área de Corfo el tema de la ley REP y todo el mundo que esto conlleva. Ya Isidro hizo una gran presentación respecto de algunas oportunidades, pero acá vamos un poquito más al tema de cómo lo pagamos, como decía Isidro, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos hacer ahí? ¿Qué incentivos se encuentran disponibles para ello? Natalia, todo tuya la plataforma. Buenísimo, muchas gracias, bienvenidos a todos y gracias a Corfo por darnos también este espacio para poder contar un poco más sobre cómo vamos a visualizar de manera sencilla y cómo vamos a estar implementando la ley REP. Entonces, bueno, ya teniendo el contexto de qué es la ley, les voy a empezar a poner un poco más la realidad de cómo va a empujar esta ley a desarrollar la innovación y cómo vamos a visualizar efectivamente este empuje, este incentivo al desarrollo en torno a la economía circular y en torno al ecodiseño. Lo que tenemos que entender es que además de referir, digamos, a los productores como responsables de los residuos que introducen en el mercado, la ley también va a generar incentivos para prevenir esta generación de residuos. Por lo tanto, no solamente se enfoca en el final de la cadena, en empujar el reciclaje, sino que también tiene incentivos concretos en torno a cómo vamos a ir cambiando este mercado para prevenir la generación de residuos como tal y también empujar a que se vayan desarrollando todos los mercados requeridos para efectivamente lograr que los envases vayan siendo cada vez más sustentables. Entonces, particularmente el decreto supremo, que es el reglamento que le da vida a la ley para envases y embalajes, indica en el artículo 31 que las empresas productoras van a poder presentar proyectos que indiquen tanto la reducción en generación de residuos como también proyectos que impulsen esta economía circular e impulsen también el ecodiseño. Y así también hace un apartado en el artículo 37 donde obliga a las empresas a ir moviéndose durante todo estos 12 años, digamos, que está planteado el decreto supremo para ir cambiando esos empaques, ir identificando esos empaques que hoy día no pueden ser valorizados
y podamos entonces ir desarrollando estas herramientas para lograr el ecodiseño. Y ahí la pieza clave, digamos, del cómo vamos a ir articulando este desarrollo es a través de estos incentivos que vamos a graficar ahora en concreto qué significa. ¿Cuáles son los principios de la ley? Ya vimos al comienzo de la presentación de Isidro que la ley tiene como primer principio el que contamina paga, pero también la ley considera el impulso desde la pirámide lógica en torno a, primero, rechazar toda la generación de residuos. Tenemos que buscar un incentivo de manera tal que todos aquellos envases que vamos a estar introduciendo en el mercado tengan un primer incentivo para que el productor, antes de comercializar este producto, pueda tomar una correcta decisión y ver de qué manera puede hacer una reducción de estos envases que están siendo introducidos en el mercado. Posteriormente, va también a haber un incentivo positivo y negativo. Vamos a tener un modelo de bonos y malus que vamos también a desarrollar a continuación, donde tenemos que ir empujando a que efectivamente busquemos aquellos envases que pueden tener una introducción al mercado a través de una solución en torno a la reutilización, también puede ser incentivado por esta ley. Y finalmente, la ley va a tener entonces la solución o empujar este mercado que se tiene que desarrollar para solucionar efectivamente esta, digamos, carencia que tenemos hoy día por este mercado inmaduro que tenemos en torno al reciclaje. Por lo tanto, también la ley tiene que ir a través de estos sistemas de gestión generando estas soluciones, estas estrategias que nos permitan poco a poco ir integrando más envases que hoy día no tienen una valorización porque no se paga, no hay una demanda asociada a cada uno de estos envases, y eso es lo que también va a tener que ir recogiendo, la ley va a ir empujando y recogiendo el sistema de gestión a través de esta estrategia que se va a tener que ir desarrollando a nivel nacional. ¿Cómo va a ser entonces el enfoque que también nos empuja la ley a desarrollar? Tiene que ver mucho con el enfoque en torno a un análisis de ciclo de vida. Tenemos que visualizar cuáles son las mejores alternativas que van a tener los productores o que van a tener que ir demostrando los productores a medida que van buscando soluciones en torno a la mejoría de los envases y embalajes. Por lo tanto, vamos a tener que ver qué soluciones vamos a entregar a algunos envases. A lo mejor esas soluciones van a ir en torno a la reducción de envases. Otras soluciones van a ir en torno a la utilización de envases que son, o productos que son concentrados, buscar la dilución de envases o cambiar definitivamente a modelos de negocio donde tengamos los productos como servicio, que es también uno de los pilares claves dentro de la economía circular, de qué manera servitizamos toda la utilización de productos y empujamos a que finalmente la necesidad del consumidor de tener un bien o servicio ya sea cumplida, digamos, a través de la entrega de un servicio o bien y eliminar desde ese ejercicio todo el residuo que se va generando. Por lo tanto, también la ley debe recoger todos esos incentivos e impulsar justamente a este mercado que vaya siendo cada vez más inteligente. Y desde luego, este enfoque también debe recoger y digamos como uno de los pilares fundamentales también para poder echar a andar todo este modelo de reciclaje y todo este modelo del mercado que necesitamos, va a ser una pieza clave el cómo vamos generando demandas en torno a el desarrollo de la valorización de estos residuos, porque no nos podemos quedar con el final de la cadena, considerar ese final de la cadena solamente con la valorización, sino que tenemos que considerar que para poder tener el tiraje, para poder generar efectivamente un crecimiento en torno al cumplimiento de metas, tiene que existir una demanda de esos materiales reciclados. Por lo tanto, también debe ser recogido en todo este modelo de incentivos que tiene que desarrollar el sistema de gestión, todo lo que tiene que ver con bonificar o incentivar a los productores para que incorporen material reciclado. Por lo tanto, acá la innovación en torno a cómo generar nuevos productos con esos materiales reciclados y buscar innovación justamente desde los mismos productores, buscar soluciones para dar circularidad de los materiales va a ser también una pieza clave dentro de la ejecución y el éxito que podamos lograr también con la implementación de la ley REP. Por lo tanto, vamos a tener que ir identificando cuáles van a ser esas claves del ecodiseño que nosotros vamos a tener que recoger en nuestro país. Acá les muestro un ejemplo de cómo hoy día se visualiza este empuje del ecodiseño en los sistemas de gestión en el resto del mundo, donde ya hay ciertas directrices súper concretas que empujan a que los envases tengan señaléticas, tengan tamaños que permitan que efectivamente se pueda lograr la valorización de manera correcta.
y también podamos lograr digamos, la utilización máxima de los envases sin perder ninguna de las partes que componen cada uno de estos envases. Por lo tanto, el ecodiseño va a ir siendo también un complemento de cómo se va desarrollando el mercado y es muy tailor-made, es muy hecho a la medida, va a ir respondiendo a cómo nuestro mercado va a ir madurando a medida que vayamos empujando el desarrollo de este mercado. Pensemos nosotros también que nuestro mercado parte desde un reciclaje post-consumo que hoy día todavía es muy inmaduro y tenemos que ir empujando y tenemos que ir señalando cuáles van a ser esas directrices que tenemos que ir generando como caminos para que todas las empresas vayamos empujando al desarrollo de este mercado. También en esa línea va a ser una pieza clave el entender las compatibilidades que vamos a ir nosotros desarrollando en nuestro país, como qué materiales podemos ir mezclando, donde vamos a también tener que tener una pieza también muy fundamental en torno a la tecnología, que bien mencionaba Isidro, existe hoy día disponible en el mercado mucha tecnología para poder identificar, para poder lograr valorizar cada vez más los materiales que se están recolectando como recuperables desde las casas. Pero acá también va a ser muy interesante el ir entendiendo cómo este desarrollo va a ir creciendo año tras año y vamos a poder también ir generando entonces estas claves de ecodiseño en torno a cómo vamos a poder ir validando que existan estas compatibilidades entre los materiales. Y también es importante entender cómo vamos a ir señalando, cómo vamos a ir transmitiendo toda esta información de cara al consumidor a través de la señalética, a través de cómo también necesitamos, y aquí la interacción con los valorizadores va a ser una pieza clave. Finalmente, ellos, en conjunto con la comunicación de toda la cadena, vamos a tener que ir entendiendo qué materiales se pueden ir valorizando, qué materiales tenemos que ir separando, qué materiales vamos a poder lograr o no ir incluyendo dentro de la cadena de reciclaje que tenemos que ir logrando para ir cumpliendo las metas. Y también clave dentro del desarrollo del ecodiseño es cómo vamos generando grandes volúmenes para poder ir generando estas grandes demandas, ir abriendo estas nuevas líneas de valorización. Por lo tanto, actividades asociadas a unificar envases, a buscar masividades en torno a ciertos materiales que permitan echar a andar algunas tecnologías que hoy día están presentes, pero que no están siendo activadas porque no existe el volumen necesario para poder partir con esa valorización, va a ser también parte de las estrategias que vamos a tener que ir empujando a través de este modelo. Y temas tan concretos como definir tamaños de las etiquetas que no cubran los envases o que bien permitan ciertas visualizaciones, también va a ser parte de lo que tenemos que ir desarrollando de la mano con la implementación de esta ley. Existen ya hoy día ciertas tecnologías que se están evaluando en el resto del mundo con respecto a tener sellos, sellos de agua, tener sellos que no sean visibles al ojo humano, sino que sean tecnologías que puedan ser percibidas a través de infrarrojos y que permitan también la identificación sencilla y rápida dentro de la clasificación de los materiales. Todo ese tipo de ayudas tecnológicas que hoy día ya se están implementando en países donde esto ya está más desarrollado, nosotros también vamos a tener que ir mirando cómo las vamos a ir empujando para que facilitemos desde luego el desarrollo del mercado aquí en Chile. Y eso también va a ser recogido entonces por este modelo de incentivos que está empujado por este modelo económico que tiene, digamos, dentro del esqueleto esta ley REP. Y desde luego, el cómo vamos a ir empujando aquellos mercados que hoy día sí existen. Tenemos una gran capacidad de valorizaciones de ciertos materiales, como por ejemplo, uno de los materiales que más valorizamos en nuestro país son las botellas de bebidas, que son las botellas de material PET, pero ahí también vamos a tener que ir empujando para que este crecimiento y esta valorización de esos materiales particulares también tenga un estallido aún mayor, y para eso el ecodiseño va a ser una pieza clave. ¿Cómo aumentamos la valorización de aquellos materiales que hoy día ya se están procesando? ¿Cómo hacemos que efectivamente sea más fácil poder seguir logrando esa valorización? Porque finalmente las metas de valorización que hoy día nosotros estamos cumpliendo sin ley REP, tenemos que ahora ir empujando a que justamente durante el periodo de estos 12 años que vamos a tener la implementación del primer decreto podamos cumplir las desafiantes metas que están proyectadas a esos 2 años a largo plazo que también consideran justamente el desarrollo en paralelo de este mercado de valorización. Entonces,
¿Cómo también tenemos que considerar ese cambio en torno a los mejores empaques versus los que hoy día estamos considerando como no reciclables? Y acá es importante hacer una profundización en torno a lo que mencionó Isidro respecto a que todos los plásticos están considerados dentro del espectro de que cubre la ley. Finalmente, tanto los bioplásticos como los plásticos que provienen de fuentes no renovables están incorporados dentro de la ley REP. Entonces, cuando empecemos a buscar alternativas de cuáles van a ser esos empaques más amigables, va a ser fundamental entender, además de entender la lógica de dónde provienen estos envases, si son renovables o no renovables, es muy importante considerar cuál va a ser el impacto en torno al desarrollo de la cadena que vamos a tener que empujar por medio de la ley REP. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber algunos empaques que hoy día tienen una alta capacidad de valorización, que son empaques que sí provienen de una fuente no renovable, pero sí tienen una alta tasa de reciclabilidad. Por lo tanto, si pensamos en buscar una alternativa a esos envases que hoy día sí se están reciclando y buscamos una alternativa que pudiera ser de fuentes renovables, pero que eventualmente no podemos lograr su valorización a través de reciclaje mecánico, ahí tenemos que justamente hacer este análisis en profundidad y tomar en cuenta cuál va a ser el impacto a nivel de toda la cadena de hacer un cambio. ¿Por qué menciono esto? Y acá se los voy a profundizar. Cuando nosotros pensamos en un envase, por ejemplo, de bebidas, de aguas, que es un envase de polietileno, donde un envase como el que ustedes visualizan acá en la parte superior es un envase de PET, es sustituido por un envase que puede ser compostable como el PLA, sin hacer un análisis a profundidad, nosotros podría ser interpretado que este envase que está en la parte inferior, que es de PLA, pudiera ser o pudiera entregar una mejor performance con respecto a el comportamiento, al impacto ambiental que va a estar generando este envase. Pero si nosotros hacemos un análisis desde el prisma, desde la perspectiva de lo que busca la ley REP, que es el reciclaje mecánico, lo que va a pasar si es que hacemos un cambio sin considerar el análisis de ciclo de vida completo de este envase, es que por un lado el envase PET va a estar, al igual que el PLA, siendo recogido desde las casas de todos los ciudadanos, posteriormente va a ser clasificado, y finalmente cuando se tome, ya se tenga que valorizar ese material, el PET va a poder cumplir con la valorización dispuesta por la ley REP, por lo tanto vamos a poder dar cumplimiento a las metas y vamos a poder circular este material, vamos a poder seguir utilizando ese material. En cambio, una botella que está definida y desarrollada desde un comienzo para ser compostada o biodegradada, en este caso, va en el minuto que pase a la clasificación va a ser considerada como un material que no es viable de poder ser reciclado mecánicamente, por lo tanto va a ser destinado al relleno sanitario. Y no nos va a permitir dar el cumplimiento a la ley REP, y por otro lado también al estar saliendo este flujo también va a estar generando una interferencia, va a ser disruptivo con respecto a lo que está empujando con la ley REP. Por lo tanto, lo que es importante considerar acá es que cuando se haga ecodiseño es muy relevante entender toda la cadena, hacer un buen análisis e implementar obviamente el ecodiseño considerando los impactos que vamos a tener a través del cambio, entendiendo también cómo va a ir evolucionando este mercado en torno al reciclaje. Hoy día, y esto es muy importante, comprender que la ley solo nos permite dar el cumplimiento de las metas a través del reciclaje mecánico. Por lo tanto, no podemos cumplir las metas de valorización a través de otra alternativa de reciclaje, ya sea a través de la valorización energética o reciclaje mecánico o incluso la compostabilidad de algunos envases. Entonces ahí puntualmente hay que ser muy cauto en torno a cómo vamos a ir dando estas soluciones en torno al ecodiseño. Y eso también va a ser recogido en este modelo de incentivo que va a ir entendiendo que envases van a ir generando disrupción o van a ir empujando a que efectivamente vayamos logrando mayores tasas de valorización. Otro de los pilares claves para poder ir empujando el desarrollo de este mercado tiene relación con el ecoetiquetado. Va a ser pieza fundamental de poder entregar una solución de cara al consumidor que va a tener que tomar la decisión en el momento que tenga el envase en su casa para que efectivamente tome la decisión correcta en torno a tomar ese envase y separarlo de la basura
y que lo pueda disponer entonces en el contenedor de los recuperables para que posteriormente ese envase pueda ser recogido y llevado a una planta de clasificación para lograr obviamente su valorización. Esa decisión, que es una de las piezas claves para poder tener éxito en la implementación de esta ley, es uno de los temas también que los sistemas de gestión van a tener que recoger de manera tal de ir incentivando poco a poco a que el consumidor vaya cambiando la cultura en torno a cómo ir generando el reciclaje y también que el reciclaje se convierta o la separación se convierta en una de las piezas, digamos, sencillas, en una de las acciones comunes y más sencillas que puede ejecutar un ciudadano. Entonces, acá el poder contar con una etiqueta que sea fácilmente entendible y que pueda ayudar a ese ciudadano a tomar una decisión de manera sencilla, que sea binario, tiene etiqueta, va al contenedor de los recuperables, si no tiene etiqueta, va al contenedor de los residuos de la fracción resta que dan al relleno sanitario. Y acá, finalmente, lo que vamos a empujar con esto es que cada vez también se vaya generando un incentivo de cara al productor en torno a querer lograr ese sello, desde luego, porque también va a ser identificado como positivo de cara al ciudadano. Y lo que vamos a buscar también con esto es que en la parte trasera de los empaques también podamos tener mayor información que pueda ir ayudando a aquellos ciudadanos que quieran entender o quieran aprender un poco más a cómo dar una solución o que puedan ir tomando también esas decisiones en torno a preferencia dentro de un envase versus otro, puedan también entonces tener acceso a educación en los empaques y también asociado a otras plataformas que se van a estar generando en torno a cómo ir bajando también todo lo que tiene que ver con la educación ciudadana para poder entender y apoyar de mejor manera la implementación de la ley. Y esto también va a ser parte de las iniciativas que van a ser recogidas o deben ser recogidas también dentro de este modelo tarifario. Finalmente hay que considerar que el productor va a tener una sola instancia una vez al año para poder recibir todos estos estímulos, ya sean estímulos de incentivos, sean estímulos de, podrían llamarse como una penalización por no estar generando cambios, por no estar comunicando, y los incentivos positivos van a ir asociados a generar una mayor demanda o generar una mejora en torno al ecodiseño. Todo eso va a estar recogido, tiene que estar recogido en esta tarifa. Por último, también el principio que también define la ley tiene que ver con lo que hablábamos de economía circular. ¿Y por qué lo define así? ¿Y por qué la innovación es también tan importante dentro de este ejercicio de la ley REP? Porque finalmente tenemos que ir cerrando cada uno de estos loops que vamos a ir generando en cada uno de los productos que vamos a estar desarrollando e incorporando al mercado. Y acá va a ser pieza clave el que efectivamente exista un incentivo para que ese material tenga circularidad. Por lo tanto, la ley REP lo que va a estar empujando, además de buscar ese reciclaje, además de buscar el rechazo a aquellos envases que no se necesitan y buscar la reducción de envases, va a tener que empujar claramente el cómo se activan nuevos mercados asociados a este mercado del reciclaje. Va a ser entonces también clave el incentivo a la innovación y por eso también la ley REP es una de las herramientas que va a empujar fuertemente a través también de la inversión el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos negocios que se tienen que ir desarrollando en torno a el mercado de estas materias primas que tienen que ir circulando y que van a estar y tienen que ir estando cada vez más disponibles para poder ir dando este cumplimiento de metas por un lado y poder ir agilizando este mercado de reciclaje que tenemos que ir dando para cada uno de los materiales, sobre todo lo que hoy día estamos exponiendo en envases y embalajes, pero esta solución también tenemos que ir desarrollándola en torno a los otros productos prioritarios que están recogiendo en la ley, como las pilas, baterías, neumáticos y también los elementos eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, el considerar todas las aristas que recoge la economía circular también es parte de las herramientas que deben ser desarrolladas a través de la ley REP. Por lo tanto, acá lo que va a primar dentro del empuje de la ley REP es justamente ir cambiando esta mentalidad de la economía lineal a ir empujando a que cada vez más podamos ir generando estos incentivos de ir dándole circularidad a las materias primas y buscar obviamente también el cambio hacia productos como servicio.
¿Cómo vemos entonces este empuje de la economía circular? Vamos a tener una cadena de reciclaje que se va a desarrollar, que va a estar iniciada por un productor que va a incorporar productos en el mercado, que va a generar residuos a través de estos productos que se están disponiendo en el mercado. Estos residuos van a ser recolectados por este mecanismo de la ley REP, que va a financiar todos los servicios que sean requeridos para lograr que estos materiales puedan ser transformados. Finalmente, estos materiales se van a clasificar y vamos a buscar la máxima valorización de esos materiales. Vamos a estar haciendo este reciclaje definido en la ley como reciclaje mecánico y posteriormente vamos a estar obteniendo de todo este proceso una materia prima que el ideal y el empuje final que tenemos que lograr con esta ley es que esa materia prima sea una materia prima que esté en constante circulación, que sea una materia prima que sustituya en lo posible lo que tiene que ver con el uso de las materias primas vírgenes. Acá el problema en torno a lo que también tiene que ir como una estrategia paralela del desarrollo de este reciclaje tiene que ver entonces con el buscar mercados que demanden ese tipo de residuos. Hoy día lo que nosotros podemos visualizar que se hace con las materias primas que se están reciclando, que se están generando a partir del reciclaje, tiene que ver con el downcycling, donde finalmente se está utilizando en otros productos que no necesariamente son los mismos que se introdujeron en el mercado. Por lo tanto, acá tiene que también ser muy bien desarrollado, y acá viene también muy de la mano de la innovación, el cómo vamos incorporando y cómo vamos a generar que efectivamente se genere este upcycling y que podamos nuevamente hacer esta circularización de estas materias primas y volver a ingresar al mismo loop y volver a estar haciendo este círculo todas las veces que sea factible la incorporación de estos materiales y acompañar obviamente esto con la innovación y la tecnología es pieza clave para poder dar un logro a este desafío tremendo que vamos a tener que empujar en nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer? Y aquí ya voy en concreto cómo es este mecanismo, ya dando todo el preámbulo de cuáles van a ser las diversas interacciones o todo lo que va a estar recogiendo esta tarifa. Ahora vamos a ir al mecanismo concreto. La tarificación, que como les mencionaba, es el acto en el cual una vez al año el productor va a tener que reportar esta declaración que mencionaba Isidro, que es una declaración en torno a la línea base, ya sea la línea base de los residuos no domiciliarios como los residuos domiciliarios, van a tener diferentes tarificaciones que van a ser una respuesta directa a los costos. Como bien sabemos, el sistema de gestión no va a tener reparto de utilidades, por lo tanto, la tarifa va a ser una transparencia del gasto que se va a estar generando en torno a toda esta operación. Entonces, por un lado, vamos a tener que la tarifa va a considerar todo lo que tiene que ver con los costos logísticos, que incluye el retiro, la clasificación y los traslados requeridos para que estos residuos vayan llegando a las estaciones que van a ser necesarias para lograr la valorización de los materiales. Esta tarifa va también a tener que recoger los porcentajes de descarte, por lo tanto acá también es pieza clave entender una estrategia y desarrollar una estrategia de manera tal de ir recogiendo los envases que efectivamente van teniendo una capacidad de valorización e ir incorporando en la medida que se van desarrollando nuevos mercados a otros materiales para poder ir dándole valorización. Si hoy día habilitáramos, por ejemplo, una recolección de todos los materiales que están en nuestras casas, lo más probable es que vamos a tener un porcentaje de descarte altísimo porque no está todavía en el mercado desarrollado y maduro para poder recibir la valorización y el tratamiento de todos esos envases que hoy día tenemos en nuestras casas. Por lo tanto, acá tiene que venir una estrategia de crecimiento poco a poco, donde se van a ir incorporando primero los materiales de residuos que tienen hoy día valorización y que tienen demanda, porque eso también recordemos que es muy importante, y a medida que vayamos creciendo en esta estrategia, en el desarrollo de este decreto por los 12 años que está hoy día trazado el desafío, vamos a ir poco a poco a ir incorporando estos materiales. Por lo tanto, es pieza clave considerar que este porcentaje de descarte también está incorporado dentro de esta tarifa y es relevante ir haciendo esta identificación para poder ir logrando también esos costos lo más acotados posible y ir justamente generando esas eficiencias en torno a no tener un gran porcentaje de descarte, sino que ir empujando a ir recolectando aquellos envases que sí
van a tener una valorización de ir creciendo estratégicamente a medida que vamos empujando que esos otros mercados también se van desarrollando. También dentro de los costos operacionales, como mencionamos, va a haber un ingreso, que es un ingreso por la venta de materiales, pero ese ingreso hoy día no supera el 10% de lo que cuesta efectivamente hacer toda esta operación. Por lo tanto, va a haber un ingreso, pero el 90% del el gasto restante que tiene que ser cubierto va a ser recogido por esta tarificación. Por otro lado, la tarifa también considera los gastos asociados a las contingencias, todo lo que tiene que ver con la comunicación, y acá este pilar de comunicación es el pilar clave en torno a cómo vamos a generar este cambio cultural de todos los ciudadanos. Acá es donde tenemos que desarrollar todos los mecanismos que permitan que efectivamente la participación ciudadana en torno al reciclaje, que hoy día está en torno a menos del 10%, no alcanza del 10%, tenemos que llegar hasta esta participación que supere, o que logremos que efectivamente superemos las tasas por sobre el 80%, el 100% eventualmente si nos ponemos muy, muy exigentes para efectivamente lograr que esos envases que están quedando en las casas de los ciudadanos podamos incorporarlas al flujo y podamos entonces ir logrando las metas de valorización. Por lo tanto, la comunicación, el cómo logremos transmitir este ejercicio es una de las piezas claves también asociados a la estrategia de los sistemas de gestión. Y finalmente también esta tarifa considera lo que va a implicar tener una administración del sistema de gestión y la operación de los administrativos que están gestionando obviamente que todo esto se vaya desarrollando. Además de eso, también las tarifas deben considerar fondos de reserva que justamente van a servir para paliar cualquier contingencia, que son también muy conocidas en nuestro país respecto a todas las cosas sobrenaturales que a veces nos suceden y que tenemos que estar también preparados. En estos sistemas de gestión, que esto está traducido a través de las líneas bases. Por lo tanto, las tarifas van a ser divididas en torno a la cantidad de productos o envases que estén disponibles en el mercado. Así vamos a obtener una primera tarifa, que es la tarifa base, que va a ser en torno a los kilos que se introduzcan en el mercado y que va a recoger las diferencias de valorización que van a tener estos materiales, si son más reciclables o menos reciclables, donde vamos a tener que buscar una economía de escala y el trabajo colectivo que vamos a poder lograr entre todos estos productores que van a estar empujando el desarrollo y van a tener esta necesidad de cumplir esta normativa a través de los sistemas de gestión. ¿Cómo se visualizan entonces estas tarifas? Acá tenemos los ejemplos de tarifas que hoy día ya existen en el mundo en sistemas de gestión que operan igual que el sistema que va a tener que operar aquí en Chile, que son sin fin de lucro, donde ustedes pueden visualizar diferentes tarifas por los tipos de materiales. Y acá las diferencias de esta tarifa base es relativo a la reciclabilidad que tiene este material o la facilidad o dificultad que tiene un material para poder ser valorizado al final de la cadena. Por lo tanto, podemos ver acá que un aluminio puede costar por kilo en España 90 pesos su tarifa anual. Y también, si lo miramos desde el vidrio, en España la gestión del vidrio, la tarifa del vidrio cuesta 2,7 pesos aproximado, que acá hicimos un ejercicio de visualizarlo también en la moneda chilena. Otro dato importante es que si nosotros miramos el mismo ejercicio, pero en otro país, como es el caso de Bélgica, la misma tarifa de vidrio que ustedes acá pueden ver que cuesta 2,7 pesos por kilo en España, en Bélgica ese mismo material cuesta 24,3 pesos por kilo del mismo material. ¿Por qué es la diferencia? Porque básicamente esta tarifa, como miramos en la lámina anterior, es una respuesta directa a la logística. Por lo tanto, acá también tiene que ver mucho con cómo está el país, cuál es la distancia que tienen que recorrer, cómo está desarrollado el mercado, y tiene mucho que ver también con las calidades y los tipos de materiales y el tipo de desarrollo también, la evolución que tiene cada mercado de valorización, si es un mercado también que se va a estar valorizando de manera interna o finalmente vamos a estar pensando en una valorización digamos, en la exportación y poder tener una valorización fuera de nuestro país. Entonces,
el porqué de poder entender también estas dinámicas que se generan en torno a las tarifas tiene que ver también con que nosotros en Chile no podemos considerar de manera directa que las tarifas que hoy día se están operando en nuestros países van a ser las mismas tarifas que vamos a tener en nuestro país, sino que tenemos que levantar y desarrollar este tarifario de manera tal que demuestre lo que efectivamente va a significar el poder ir a recolectar en nuestro país y considerando también el gran desafío que nosotros vamos a tener en Chile de poder desarrollar un mercado que hoy día no existe. Hoy día tenemos que ir a empujar un mercado de clasificación, un mercado de valorización que está muy incipiente y eso va a ser claramente un empuje que va a tener que venir desde la mano de el financiamiento, digamos, del desarrollo de estos mercados. Y también tenemos que considerar la longitud de nuestro país, la demografía que vamos a tener que ir a desarrollar, pensando también, como lo vimos en la presentación de Isidro, que el desafío de la ley no es solamente en una región, sino que es a nivel nacional. Bien, estábamos entonces en esta lámina, mil disculpas por la interrupción, me falló la red. Bueno, en torno a la tarificación, entonces, hago un resumen, no me quedó claro hasta qué parte me pudieron haber escuchado, pero básicamente acá vamos a tener la tarificación entonces de estos dos países, donde esto es un ejemplo, cómo van a operar estos dos países, porque las tarifas van a ser desarrolladas dependiendo de cómo se comporte la logística, cómo sea una respuesta directa, cómo es la territorialidad del país donde van a estar siendo implementadas estas tarifas, donde vamos a tener que cubrir el desafío logístico en torno a las distancias, también el desafío en torno a desarrollar estos mercados que hoy día no existen y al cómo vamos a tener que ir cumpliendo estas dos exigencias o obligaciones en paralelo. Adicional a este tarifario, que es el tarifario base, la ley nos exige tener una ecomodelación. Esta modelación lo que contempla es el desarrollo de estrategias que van a generar el incentivo. Y acá es claramente el cómo esta tarifa recoge el empuje al ecodiseño y recoge el empuje a la economía circular. Vamos a tener una tarifa base que va a reflejar obviamente la reciclabilidad de un material versus otro que no lo es, donde los materiales más reciclables deberían tener tarifas más bajas versus los materiales que no son reciclables. Y por otro lado, vamos a tener entonces un modelo como el que hoy día estamos tomando como ejemplo en esta lámina, que es el modelo que tiene implementado Francia, donde existe un modelo de bonus y malus, que este modelo lo que está recogiendo es justamente generar un incentivo positivo a aquellos productores que introducen en el mercado materiales que recogen el uso de material reciclado o reducen el peso de los envases que están introduciendo, cambian desde materiales que son multicapas a monocapas, que son la utilización de un tipo de material dentro de una lámina, por ejemplo, en un flexible, y también se bonifica aquellos envases que pueden generar comunicación y apoyar a que efectivamente la ley REP se vaya comprendiendo. Por el lado contrario, tenemos la definición del malus, que este malus lo que está haciendo es ir generando un incentivo para empujar, digamos, una penalidad a aquellos envases que están generando una disrupción dentro del modelo de reciclaje, aquellos envases que son difíciles de poder recolectar, difíciles de separar, y efectivamente esos envases van a tener, obviamente, la parte del malus de esta tarificación, que busca justamente ir empujando a este productor a tomar una decisión o buscar alternativas para ir mejorando la calidad de ese envase que está introduciendo, o bien incluso siendo mucho más disruptivo en torno a empujar a ver si cambian los modelos de comercialización de esos productos para justamente ir moviendo esta torta de materiales para lograr la valorización. Finalmente, lo que busca este incentivo es que un productor pueda visualizar de manera sencilla lo significativamente positivo que puede significar, que puede entregar un envase que sea sustentable o con menor impacto versus uno que no lo es. Hoy día, en la parte izquierda, podemos visualizar un envase sustentable versus uno que no lo es, con una diferenciación en el precio que no necesariamente puede empujar a que se tome una decisión en torno a cambiar ese envase por uno más sustentable.
lo que busca esta ecomodelación es que esa brecha entre un envase sustentable y uno que no lo es sea aún mayor y que permita justamente empujar a que un productor pueda cambiar, invertir e innovar justamente en tecnologías para lograr que esos envases tengan, a través de una tarifa más baja, puedan también tener ese incentivo a cambiar y buscar mejores alternativas para los envases que se van introduciendo en el mercado. Esa es la forma gráfica que nosotros tenemos que buscar a través de estos incentivos que tienen que ser recogidos en este modelo tarifario. Por lo tanto, es así como la ley REP se articula y es así como de cara a un productor va a ser visualizado este incentivo para ir empujando el desarrollo tanto del ecodiseño como de la economía circular para lograr la mayor tasa de valorización y para ir dando también cumplimiento a las tasas que están siendo definidas al crecimiento a lo largo de los 12 años que son definidos en el decreto de metas. Y para ahí ya ir cerrando los ejemplos concretos que podemos visualizar en torno a esto, podemos ver, por ejemplo, en el término del bonus, se considera entonces una reducción de envases cuando cambiamos, acá en este ejemplo de pilas, se hace una mejora en torno al tipo de envase o al formato de este envase, donde vemos acá que el formato original tenía 4 pilas en un blister y buscaron una alternativa, innovaron para lograr que ese blister utilizara menos cantidad de plástico y esté cumpliendo la misma funcionalidad, pero haciendo una reducción en la cantidad de plástico que está utilizado para ser comercializado, donde claramente esto ya genera una mejora en torno a la tarifa que va a estar pagando ese productor. Por lo tanto, ahí es como uno pudiera visualizar de manera sencilla cómo se interpreta esta reducción de envases. Y un ejemplo del malus es este mismo ejemplo que estábamos hablando de la botella de PET. Si esa botella de PET, que tiene una alta tasa de valorización, que es la materialidad de plástico PET, que tiene hoy día desarrollada una tecnología, se cambia por un envase que pudiera ser considerado positivo, acá lo que va a estar generando este envase que es destinado a la biodegradabilidad, finalmente lo que va a estar haciendo es generar una disrupción en ese desarrollo de todo este flujo que vamos a estar empujando del reciclaje mecánico. Por lo tanto, acá este tipo de envases y en este cambio en particular podría ser considerado como un material disruptivo. La compostabilidad hay que ir mirando caso a caso donde se puede ir mejorando y donde puede ir generando un aporte positivo, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de los plásticos de un solo uso, que son los plásticos de servicio, ahí sí podemos entender que pudiera ser una alternativa positiva a la utilización de compostables, pero cuando hablamos de aquellos materiales donde tienen aceitado un flujo de valorización y donde existe una mecánica y es potencialmente positivo el darle circularidad a los envases, este tipo de cambios pudiera ser considerado entonces como una disrupción en ese mercado del reciclaje. Por lo tanto, acá soy reiterativa en mencionar que el análisis de ciclo de vida en cada uno de los ejemplos de ecodiseño que se empiezan a implementar va a ser pieza clave. El entender efectivamente el impacto que va a estar generando ese cambio es una de las piezas clave y que va a ser también recogido en este modelo tarifario. Y los últimos 2 ejemplos en torno a la ecomodulación tienen que ver también temas que hoy día ya están siendo recogidos por muchas empresas que tienen que ver con cómo hacemos que los envases pequeños dejen de quedar separados de sus envases, cómo cambiamos a que digamos, cada uno de los componentes del envase pasan a formar parte de un solo envase y así poder lograr la máxima valorización de los envases, como en este ejemplo de adherir las tapas a las botellas. Ahí ya no perdemos, digamos, estas botellas durante todo el proceso de recolección, clasificación, sino que aquí ya pasa a conformar parte de esta botella, y esto también va a ir evolucionando en la medida que nuestro mercado de valorización en el país también pueda ejecutar esta valorización. Probablemente si hacemos esto hoy día, tal vez nuestras plantas de valorización en el país no estén preparadas para hacer este ejercicio, pero hay que ir viendo cómo cada vez vamos siendo más eficientes en torno a no perder componentes de los envases de cara a lograr mayores tasas de valorización. Por lo tanto, hoy día, en los modelos de Europa, donde ya se está implementando la ecomodelación, ya se considera como un aporte positivo el complementar, digamos, cada uno de los componentes de los envases. Y por último, que es muy relevante, y también soy reiterativa en definir esto, que la incorporación de los materiales reciclados en los propios envases es
pieza clave para poder dar esta demanda y poder hacer que efectivamente podamos dar cumplimiento a las metas de valorización. Por lo tanto, va a ser bonificado también la incorporación del material de postconsumo, las resinas reutilizadas, y que puedan ser justamente este cumplimiento del upcycling, y aquí es donde tiene que estar puesta la innovación en el cómo utilizar efectivamente todo este material reciclado, y es pieza clave también dentro de la implementación de la ley. Y para terminar, me quedo con esta frase de Gunther Pauli, que para mí ha sido bastante interesante poder leer su libro en torno a la economía azul, que nos indica que finalmente no tenemos que pedirle más a la tierra, sino que finalmente tenemos que ser mucho más inteligentes en torno a hacer más cosas con lo que la tierra hoy día nos está proporcionando. Por lo tanto, el desafío que nos trae la ley REP está en esa línea. Tenemos que buscar de qué manera hacemos la circularidad y hacemos que efectivamente los flujos de materiales que hoy día tenemos presentes puedan ser los flujos que nos mantengan y que nos ayuden a cumplir con todas las necesidades que necesitemos a través del uso de estos bienes o servicios. Así que bueno, muchas gracias y quedo también disponible para preguntas. Aquí están mis datos de contacto, mi correo y también mis datos de LinkedIn y de Twitter para posibles consultas que puedan quedar después, de las que no vamos a estar después respondiendo con las chicas, que también ahí vamos a hacer después una revisión. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Natalia, por la tremenda presentación. O sea, yo me quedo con el tema de la generación de demanda, donde ahí tú prácticamente mostraste cuáles eran las oportunidades desde el punto de vista de innovación. Es un tremendo tema, hay hartos desafíos, hay harto trabajo por hacer, y eso es lo interesante y lo bonito de esta charla, ¿no es cierto? Y para seguir y ya ir cerrando la jornada, porque yo sé que todos tenemos una mañana medio agitada, quiero, tal como les comentaba, a la práctica. Vamos a la práctica con una empresa que ha marcado bonito este último tiempo, pero yo voy a dejar que todo lo cuente su propio CEO, Felipe Leutmann, quien es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, MBA de profesión, emprendedor por oficio, ha creado diferentes empresas en rubros de base tecnológica y telefonía. Actualmente es CEO de Refone, empresa dedicada a la economía circular de smartphones, que opera en Chile y en México, también participando como socio y director de Puntos Point, empresa dedicada a la tecnología tras la fidelización. O sea, yo, chiquillos, les quiero comentar que ya tengo alguna idea de lo que es la presentación de Felipe, y solamente quiero invitarlos a que de la teoría a la práctica ya están las oportunidades definidas. Ahora en la práctica, y Felipe es uno de los grandes emprendedores que ha logrado montar todo este modelo de negocio sobre la base de innovación, y obviamente también amparado un poquito por la ley REP. Bienvenido, Felipe, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que estás desde muy lejos, desde México, pero gracias por apoyarnos y por poder difundir estos temas entre nuestras empresas y emprendedores acá en Corfo. Gracias, Carolina, por la invitación. Gracias a usted. Les voy a presentar. Acá. ¿Se ve bien, verdad? Sí, Felipe. Bueno, yo les vengo a presentar el Refone, nuestra empresa que ya tiene casi 11 años en agosto en el mercado. Partimos largos años atrás, cuando estaba yo haciendo mi MBA en España, en el Instituto de Empresa, y ya, bueno, había renunciado al trabajo con ganas de emprender, sobre todo en el ámbito ambiental, que ya ya se hablaba en esa época de la ley REP, y que hoy día, en realidad, pero estuvo muchos años discutiéndose en el Congreso, y la verdad es que me pillé con este comercial en la televisión. No sé si se ve, el comercial se ve desde acá o se ve desde la plataforma. Acá mejor, ¿no? Sí, mejor de la plataforma. Su cuenta. Sonsu. Entra en sonsu.es. Tu viejo móvil vale hasta 200 euros y un mensajero de ASM te lo recogerá gratis. Sonsu.es. Quédate con el cambio. Entonces vi este video en la... A ver, aquí estoy completo. No, acá no.
Acá. Tienes que compartir pantalla y... Ahí está, ¿cierto? ¿Ahí se ve? Todavía no. Ah, no puedo pasar de un lado a otro tan fácil. Bueno, acá no importa. Acá. Entonces vi este video estando en España y dije, bueno, esta es la mía, increíble, el mundo de los móviles hace 11 años. Piensen que está recién como, había en pura BlackBerry, está en Chile, está empezando el iPhone 3G. O sea, realmente en estos 10 años se ha desarrollado el mundo de los móviles de manera total. Y dije, bueno, esta es la oportunidad. Entonces me junté con esta gente, los contacté, eran unos alemanes españoles, que lo que hacían básicamente era recolectar los celulares que ya estaban de recambio. Se habla del parque de celulares como el parque de auto, como los teléfonos que están en el mercado y se van recambiando. Entonces, en esa época de años atrás, y por los próximos, no sé, hasta hace 3, 4 años atrás, la velocidad de cambio de celulares fue muy, muy, muy rápida y se empezó a generar muchísimos celulares de residuo en el mundo. Y de hecho todavía pasa, por ejemplo, en Chile se importan 9 millones de celulares al año y habiendo un parque de 23 líneas activas, o sea, son 9 millones de celulares al año que entran básicamente a los cajones o empresas como nosotros los recuperamos, los revalorizamos y los volvemos a vender. Entonces justo venía, bueno, trabajé con ellos 3 meses, visité sus plantas en Alemania de recuperación, vi cómo hacían la parte logística de recuperar los teléfonos y cuando volví a Chile, y junto con un socio que es mi socio hoy día, que también venía volviendo de vivir fuera, fuimos a conversar con Falabella, con Entel, les presentamos el modelo de negocio, lo encontraron súper interesante y lo que hicimos es que implementamos en esa época el primer programa de Trade-in de Chile, que Trade-in se llama básicamente cuando tú dejas tu celular como en parte de pago por otro celular. En esa época los celulares valían tan poco que tú los dejabas como en parte de pago y te daban como un gift card, así onda que te servía, no sé, para poco. Pero este fue el comercial que salió en televisión en Falabella cuando partimos el negocio. Evoluciona. Cambia el celular que tienes. Por el que realmente quieres. Trae tu celular actual. Nosotros lo recibimos en parte de pago y obtén hasta 100.000 pesos de descuento en el equipo que tú eliges. Cotiza el valor del celular en vendomiteléfono.com o en cualquier tienda Falabella. Falabella, contigo siempre. Este comercial tiene 10 años y es súper divertido porque claro, te dice, cambia el celular que quieres por el que por el que realmente quieres. Y te muestran unos celulares que son de 10 años atrás, o sea, hasta el iPhone 3G. Y lo que pasó fue que fue un fail total, porque en verdad partimos en todas las tiendas Falabella. Nosotros cuando estábamos, me acuerdo, esto era febrero, yo estaba en la playa y empecé a ver este comercial que Falabella lo produjo, yo obviamente ya lo había visto y todo, pero empezó a salir en todas las noticias, en horario prime, en todas las noticias a las 9 de la noche, en todos los canales. Yo cambiaba de canal, no podía creerlo porque estaban todos los canales al mismo tiempo. Y llegaron millones de personas a Falabella a vender su teléfono y también a nuestra página, vendomiteléfono.com, a cotizar el teléfono. Por supuesto que se nos cayó la página también porque era ya demasiada la gente que estaba explotando, tratando de vender su teléfono. ¿Y por qué? Finalmente fue un fallo. Fue un fallo porque los teléfonos que compramos en Falabella, los que fueron miles de teléfonos durante 20 días que duró la campaña, eran teléfonos realmente de palo. O sea, eran el Nokia 100, estos teléfonos gigantes, no sé si se acuerdan casi que los palautos, y no pasó lo que en verdad le pasaba a Sonsu en Europa, que están recolectando y comprando teléfonos de smartphones que ya se están cambiando a una segunda o tercera generación de smartphone. En Chile nuestro análisis estuvo muy mal hecho porque en Chile la gente en el fondo todavía ocupaba teléfonos muy antiguos, no smart, digamos, no inteligentes. Entonces nos empezaron a vender esos teléfonos, por supuesto que se los tuvimos que comprar también porque la gente ya había visto la publicidad, entonces la gente tampoco quedó tan contenta porque no les pagamos tanto por los teléfonos y así. Entonces, finalmente lo que pasó es que nos dimos cuenta de que había que cambiar el modelo de negocio. Pivoteamos, en vez de comprar los teléfonos usados en Chile para recondicionarlos y venderlos, porque claramente no íbamos a recondicionar un Nokia de este porte que no era un teléfono inteligente. Ya nadie lo quería en esa época, en el fondo. La gente se quería cambiar al mundo inteligente. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, digamos la verdad, no somos el primer mundo, somos el tercer mundo, entonces compremos los teléfonos en Europa y en Estados Unidos, traigámoslos a Chile
y aquí los reacondicionamos y los vendemos. Entonces nos demoramos como 8 meses más, hicimos un lanzamiento con Falabella para vender reacondicionados. Primero es que Falabella vendía un teléfono reacondicionado y nos fue realmente espectacular. Vendimos 10.000 teléfonos el primer año, teníamos un 2% de mercado, vendíamos más teléfonos Apple que Apple en Falabella, o sea, en ese periodo de tiempo acotado. Y nos fue tan bien que en verdad que a Apple claramente no le gustó tanto, porque ellos en esa época, como están recién lanzando los iPhone, ya en el iPhone 3G, cambiando el 3GS recién, todavía no le vendían directo a Falabella, sino que a Falabella le vendían solamente los computadores. Y su abogado y su oficina estaban en México. Entonces me acuerdo que vinieron directamente los abogados de México, de Apple, a hablar con Falabella y les dijeron, oye, ustedes son premium reseller, saca a esta empresa refund de acá, o sea, nosotros te vendemos directo. Y Falabella revisó el contrato y dijo, no, ¿por qué? Si usted, dentro del contrato no están los teléfonos, porque el contrato era previo a que salieran los iPhone. Entonces nosotros se fueron con la cola entre las piernas los abogados, nosotros aplaudíamos, estábamos felices. Venía Navidad, nos dijeron, oye, traigan 3.000 teléfonos solo para Navidad, la vamos a romper, nosotros nos endeudamos hasta la muerte, ya estamos, pero sí, habíamos encontrado en el fondo la gallina de los huevos de oro en torno a la sustentabilidad, en torno a la economía circular, que en esa época no se llamaba economía circular, se llamaba como negocio como verde, que hace 10 años atrás, pero que es lo que nos gustaba y que es lo que nos movía en el fondo. Y una vez que trajimos los teléfonos y se los empezamos a entregar a Falabella, llegan de nuevo Apple y le dice a Falabella, oye, te tengo una oferta que no voy a poder rechazar, te vendo los teléfonos nuevos, iPhone 3GS 16 GB negro, al mismo precio que Refund te vende los reacondicionados. En esa época no eran tan caros los teléfonos, el iPhone nuevo valía 389.000, el último modelo, y nosotros vendíamos 189.000. Los pusieron a 189.000 y todo se derrumbó. Nos quedamos con 2.500, 3.000 teléfonos de sobrestock metidos debajo del colchón, que realmente no podíamos hacer nada con los teléfonos. Mandamos alguno a Perú, otro a Uruguay, lo ocupamos de cortina de baño, lo ocupamos de mantel, lo ocupamos, realmente no sabíamos nada qué hacer con los teléfonos, fue pero un fracaso total y totalmente desmoralizante. O sea, nos quedamos, eso fue el año 2012, y nos quedamos desde el año 2012-13 hasta el 2017 realmente remando con un remo, o sea, en redondo, siempre en redondo, tratando de salir adelante, pero que no queriendo volver nunca más a retail, totalmente desmoralizado. Hicimos de todo, vivimos lo que realmente se llama como el desierto del emprendedor, que es cuando tú ya te fue bien, después te fue mal, y después te dedicáis como quedaste sin agua en el desierto por una cantidad de años, hasta que de repente se te vuelve a prender la ampolleta. Y el 2017 nos dimos cuenta de que ya todo había cambiado, ya se hablaba de economía circular, ya se hablaba mucho de sustentabilidad, la gente ya está mucho más dispuesta a aceptar en el fondo, y los retailers también aceptar este tipo de producto, porque le movían, le hacían algún clic. Los smartphones ya habían logrado un 90% de participación frente al 2011 cuando partimos, que no era nada, casi no existían. Son 9 millones de unidades que se venden al año en Chile desde el 2017. El ticket promedio era caro, valían $300. Hoy día uno se compra un teléfono y en el 2017 era lo mismo. El fondo, el cambio tecnológico en estos años no ha sido mucho. Y el teléfono te puede durar hasta 6 años, en el fondo, si uno lo cuida. Son teléfonos caros y buenos. Y la tasa de renovación, que hoy día ya está como en 30 meses, o sea, ya la gente no está cambiando tan rápido los teléfonos hoy día. En esa época había caído a 13 meses. O sea, todo el mundo estaba recambiando muy rápido el teléfono porque el cambio tecnológico sí era más rápido. Entonces, digamos que con este mix de cosas, dijimos, bueno, estudiamos el mercado y nos dimos cuenta que el mercado de los reacondicionados, de los teléfonos en el mundo usado, había crecido una barbaridad. En Estados Unidos ya era como un mercado mucho más establecido. En Francia, en UK, en Alemania también, incluso llegando como a porcentajes del 7% del mercado total de las ventas formales en estos países, en el fondo, eran teléfonos usados, siendo que en Chile prácticamente no existía. Y el mercado total era un mercado de $17 billones, gigante. Entonces lo que hicimos fue que buscamos soporte. Dijimos, bueno, hagámoslo de nuevo
esta vez hagamos esto que nos gusta, que sabemos hacer, pero institucionalicémonos de alguna manera. O sea, busquemos soporte y mentoría en organizaciones de impacto ambiental, triple impacto. Primero fuimos en NetMentora, nos presentaron en NetMentora, que NetMentora es una organización de mentoreo francesa que tiene 19.000 mentores en el mundo. Es súper importante. Acá en Chile tiene, bueno, estamos nosotros, está Betterfly. Premios son súper selectivos para premiar, para elegir empresas para mentorear, pero hay como un funnel que uno se mete al principio y te ayudan. Y ellos, y después nos presentaron a Ágora, y con ellos fuimos como entendiendo mejor el modelo de negocio. Al principio pensamos en abrir tiendas, luego nos hicieron hacer unos análisis increíbles que claramente no valía la pena vender tiendas, o sea, abrir tiendas, sino que valía la pena como más distribuir, y fuimos entendiendo mucho mejor el modelo con estos mentores que nos ayudaron muchísimo. Nos hicimos también Empresa B, una comunidad en la cual hoy día somos súper activos. Como Empresa B nos encanta, cambiamos los envases, hemos seguido trabajando con Empresas B, y también nos ganamos 2 Corfos de Súmate a Innovar en una economía circular. El primero que nos ganamos fue para trabajar los cuerpos de los iPhones, las carcasas, que también dimos unos pasos importantes en términos de calidad de la refacción. Hoy día tenemos tasas de falla muy parecidas a los teléfonos, a un teléfono nuevo, cosa que es súper importante en el mundo de los teléfonos usados, porque cuando uno se compra un teléfono usado o seminuevo o reacondicionado, la tasa puede llegar a 30%, y nosotros nuestras tasas están similares a los teléfonos nuevos. Y luego nos ganamos otro Súmate a Innovar de economía circular de Corfo, que fue para certificar el análisis del ciclo de vida, que eso fue súper interesante, porque en el fondo se hace por una consultora especializada, que es como de corte científico, ECOED se llama, y bajo la ISO 14040, que es la ISO de ciclo de vida, se hace este estudio que se compara un iPhone 8 nuevo con un refund iPhone 8, en el fondo en un ciclo de vida de 3 años. Y lo que apareció es que tenemos un 71% menos de huella de carbono que un iPhone 8 nuevo, lo que equivale a 56 kilos de carbono. En los resultados nos dejaron hiper orgullosos. También un refund, por ejemplo, todo el ciclo de vida de un refund son 2 semanas de ducha. O sea, en verdad son resultados súper importantes para nosotros, que nos hacen sentir que estamos haciendo una labor súper importante en términos de cuánto menos se está midiendo la atmósfera, porque estamos empujando esta economía circular a formalizarse, sobre todo en Latinoamérica, que no está formalizada, que llega a un 1 o 2% con suerte de lo que vuelve al mercado, siendo que en Estados Unidos hoy día ya llega al 12% y en UK y en Alemania al 15%. Estos resultados ya se presentaron en la conferencia Ciclo Vida Buenos Aires, internacional, y se van a presentar en la conferencia Ciclo Vida Internacional en Alemania el 6 de septiembre, lo que nos tiene ya pero hiper contentos y orgullosos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el 2026, con esos 56 kilos llevados a todo el plan de negocio que tenemos para toda Latinoamérica, el 2026 vamos a estar ahorrando 23.800 toneladas de emisiones a la atmósfera, lo cual está totalmente en línea con el objetivo de desarrollo sostenible, y es como sacar 5.000 autos circulación o plantar 800.000 árboles. O sea, realmente estamos haciendo una labor impactante que pudimos medir a través de este Corfo Súmate a Innovar Economía Circular en análisis ciclo de vida. Por último, no sé, comentarles que somos en Chile 15 personas, 70% son mujeres, tenemos un equipo súper comprometido que le encanta la sustentabilidad, le encanta la economía circular, y con este amor al trabajo de estar haciendo algo bueno finalmente, estamos aportando a la sociedad. La ley REP, hoy día también he aprendido muchísimo de ley REP, igual que ustedes, todavía en electrónico no está tan claro qué va a pasar, pero espero que también que nos aporte por ser un gestor valorizador. Yo trabajo como CEO en Chile, mi socio Cristóbal trabaja como CEO en México, tenemos también un equipo en México ya de 5 personas, con 40% mujeres, y seguimos creciendo para tener presencia en toda Latinoamérica. Lo último, comentarles que logramos una inversión de $3,5 millones con un fondo de impacto, de triple impacto, que se llama Dove Capital, que es un fondo mexicano súper reputado. Entonces también estos 3,5 millones son para abrir México, que ya estamos acá, y para abrir Colombia hace fin de año, lo cual también este mundo de impacto, digamos, ambiental, de economía circular, te abre unas nuevas oportunidades en llegar a fondos de inversión o a inversionistas ángeles que están súper interesados en esto, como mostraban
La Natalia creo que mostraba lo de BlackRock, que BlackRock 80%, la Carolina que 80% del portfolio ya está dedicado de alguna manera directa o indirecta a economía circular. Entonces ya poder acceder a todos estos grandes inversionistas de impacto que les importa lo que está pasando con el planeta es increíble, porque en verdad ya te pone como en otra liga y te pone a conversar con otra gente a un nivel mucho más profundo ambientalmente. Bueno, eso es. Muchas gracias por escucharlo. Fue más breve, pero espero que haya sido una buena historia. Oye, muchas gracias Felipe, y invito a todos los speakers, por favor, a prender sus cámaras, porque en realidad estamos ya un poco pasaditos del tiempo, pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber participado. Yo quiero destacar ahí el caso de Felipe, porque el caso de Felipe tiene todo lo que nosotros como Proyecto Corfo adoramos. Tiene innovación, tiene tendencia, tiene métrica súper importante para poder optar a temas de fondos de inversión de impacto, súper importante si quiere certificarse en alguna de las, como Sistema B, por ejemplo. Es algo que estamos tratando de promover también desde la Unidad de Innovación Sostenible, la inversión de impacto, la medición de impacto, los ODS, en fin. Yo creo que es un proyecto súper redondito y que estamos felices de poder haber apoyado en ese sentido, porque estamos apostando a ganadores. Entonces, excelente experiencia y ojalá todos la puedan tomar. Agradecer a Isidro, oye, puras felicitaciones en el chat, Isidro. Así que, y a Natalia, por supuesto, que porque sin ella nada de esto se hubiera gestado. Y por último también agradecer en especial a Paula Durán, líder de Economía Circular de la Unidad de Innovación Sostenible, y a todo el equipo que está detrás mío, porque sin ellos esto no hubiese sido posible, y estamos tratando de levantar todos los temas y las tendencias que son necesarias para poder acelerar esta transición hacia la economía circular desde la innovación, ojo, desde la innovación y fomento productivo. Felices de haber estado esta mañana con todos ustedes, responderemos a todas sus preguntas, mandaremos todas las presentaciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande, que esté muy bien. Chao.